UAC 89.5 FM. Radio Universidad. La cultura universal. 8:31. Ecos de la antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Ecos de la Antigüedad presenta programa de 23º aniversario con invitado de lujo, el ingeniero José Pío X Salgado Tovar, quien nos va a hablar de la historia de la infraestructura de la ciudad de Querétaro y algunos comentarios de la mayoría de los colaboradores que alcancen a llegar aquí, platicarán algo de su experiencia, un poquito de lo que, pues año con año a veces les cuento de cómo empezó este programa, ciertas anécdotas y así vamos a tener una edición especial de 2 horas. En cabina de controles se encuentra Erika Reyes. Nuestro panel está integrado hasta este momento por Esteban Galván Recendis, José Quesada Fox, Fernando Rocha, en la conducción Alonso Santamaría, nuestro invitado de lujo José Pío X Salgado y les habla al micrófono un servidor Raúl Rodríguez Lucio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ya estamos aquí en Ecos de la Antigüedad, 23 años de programa, nada menos, y Raúl lo dijo así como de pasadita. Por cierto, el 23º aniversario. No, Raúl, es de verdad un logro impresionante, tuyo, ahí sí es tuyo y nadie más te lo va a compartir contigo. Nosotros colaboramos gustosamente con Raúl Rodríguez Lucio, pero el que hace, el que le da vida, el que ha logrado que esto lleve 23 años al aire, ha sido Raúl, que nunca ha cesado en el empeño, que ha tenido diversos colaboradores de todas edades, tipos, ideologías, formas de ser, un programa siempre muy abierto, muy abierto, lo cual pues ha hecho que la verdad el programa sea un éxito, ¿no? Yo conocí a Raúl casualmente por una amiga común, y él me invitó al programa en esa ocasión, porque le pareció que yo hablaba muy gracioso en el radio, ¿no? Dijo, bueno, hay que darle algo así como de otro tono al programa, y bueno, pues orgullosamente estoy aquí con Raúl, que después de 23 años
seguimos al aire. En este programa especial, pues vamos a estar platicando, obvio, sobre el tema que nos reúne, que es la infraestructura de Querétaro, la historia de la infraestructura de Querétaro, que además es un tema apasionante, porque esta ciudad tiene muchas cositas que platicar acerca de infraestructura desde tiempos pues casi inmemoriales, ¿no? Hay varias cosas que la hacen especialmente interesante en términos de infraestructura y de cuestiones urbanas. Entonces, bueno, pues eso ya lo iremos viendo con el ingeniero y obvio con los comentarios de nuestros superpoderosos dueños del conocimiento, que son José Quesada y Esteban Galván, y Raúl, que siempre pone su nota especial. Antes de entrar en el programa, bueno, quiero recordarte que nos puedes enviar mensajes al celular 4423-2210-77, ¿ya no? Oh, ¿cómo crees? El celular sigue en reparación. Bueno, ok, entonces pues hoy no hay mensaje. Bueno, mándenlos al mío. 4423 es 442 183 3550. 442 183 35, no, 186 3550. Ahí me lo mandan y a ver si acá lo checamos. Y lo que sí nos pueden llamar por voz es al 192-1293, 192-1293, y los que nos escuchen en cualquier parte de la República con un 442 al principio, al fin ya desde hace mucho tiempo, la larga distancia no tiene costo adicional, así es que locales en todo el país. También quisiera dar un aviso de, pues ahora sí que social, un aviso de participación. Se les pide por favor el apoyo para conseguir 12 donadores de sangre para la doctora María Cristina Ortega Martínez, quien se encuentra en urgencias del IMSS en el Seguro Social. Se solicita que los donadores se presenten, bueno, sería ya el martes 2 de octubre a las 7 de la mañana, por favor, en el Banco de Sangre del IMSS en la avenida 5 de febrero. Entonces, aquella persona que desee y pueda, por las reglas que hay, donar sangre, el martes 2 de octubre, es decir, este martes que viene, a las 7 de la mañana, en el IMSS de 5 de febrero. Y bueno, pues ahora sí, felicitar nuevamente a Raúl y felicitarnos todos, la verdad que hacemos este programa, pero particularmente a Raúl, que no lo ha soltado. Mira que yo lo he visto cómo chambea y todo, pero el programa es el programa y es su principal actividad en el corazón. Bien, pues vamos a iniciar entonces con el tema de la historia de la infraestructura de Querétaro, y pues para eso, ahora sí que dejo a los ingenieros. Bueno, yo también soy ingeniero, pero yo soy industrial, entonces me dicen turbolae. Me dicen el turbolae o el AE con casco, los ingenieros serios, ¿no? Adelante, Raúl. Sí, la ciudad de Querétaro es un tema que hemos tratado frecuentemente desde hace varios años, aunque más en el contexto de Querétaro, y pues hemos hablado, ¿no?, desde las culturas prehispánicas que ha habido aquí, y al parecer ha habido una línea ininterrumpida de habitantes en esta ciudad desde la época del Chupícuaro, prácticamente desde el año 0, si no es que un poquito antes, en donde se han encontrado vestigios de ocupación en diversas partes de aquí ya la enorme y monstruosa ciudad de Querétaro, y que bueno, ya se han podido identificar a través del tiempo. El ingeniero Pío X, ya ahora que ha estado en varios puestos públicos, sería largo de enumerar, director de obras públicas. El currículum es extenso, ¿no? Director de obras públicas tanto en el municipio como en la Secretaría de Obras Públicas y secretario de Obras Públicas hace el gobierno anterior. Bueno, se encuentra aquí con nosotros. Yo tengo el orgullo de haber trabajado con él en distintas épocas, somos viejos amigos, nos conocemos desde antes de que el programa exista, cuando éramos supervisores de algunas obras de gobierno del Estado, ¿te acuerdas cuando empezamos ahí? Y desde ahí nació una amistad, una muy buena y bonita amistad, y ahorita pues para mí es muy satisfactorio tenerlo como nuestro invitado de lujo. Eres una persona muy importante para mí,
Pío, y pues qué bueno que estés aquí para compartirnos algo ya desde ahorita que estás más tranquilo, porque siempre has estado verdaderamente súper trabajado y tenso, y bueno, un montón de cosas con tanto puesto y tanto haber estado involucrado en pues en una buena etapa de más de 20 años de crecimiento de la ciudad de Querétaro. Te ha permitido ser pues un testigo y actor de lujo en este crecimiento, y qué bueno que ahorita estás más tranquilo, bueno, ya te aventaste un poco para atrás para ver cómo es esto, y queremos que nos compartas un poco de esta sabiduría, y pues te dejo la palabra. Mira, vale la pena redondear lo que mencionaste, porque a Pío le tocó la etapa en que había que ir correteando el crecimiento poblacional, literalmente, con la obra. Es decir, sí, la obra, por más que se hacía, nunca alcanzaba. Y afortunadamente, y lo podemos constatar hoy, Querétaro tiene una infraestructura urbana pues bastante notable en comparación con otras ciudades de las mismas dimensiones. Y eso hay que reconocerlo, porque es un trabajo que se hizo con los años, pero cuando vino la explosión demográfica, de veras la obra iba correteando el crecimiento poblacional, y a la fecha todavía ves cómo se desarrolla vivienda en lugares donde decías, es que esto pues ya es pero para salir de paseo, de día de campo, y ya era lejos, ¿no? Y hacia todos los lados de la ciudad, ves cómo está creciendo hacia el lado, hacia Celaya, hacia la Ciudad de México, hacia San Luis, para donde voltees está creciendo y hay población. Entonces es importante eso, porque decíamos, Querétaro tiene desde tiempos inmemoriales y a la fecha una cuestión relacionada con la infraestructura que es notable. En comparación, claro, todas las ciudades, todos los lugares tienen sus virtudes, pero en Querétaro lo que nos pasó es que yo creo que es la ciudad de mayor crecimiento poblacional, yo creo que de toda Latinoamérica, es fácil. Sí, vamos a llevar una dinámica ahorita. Tenemos, bueno, un hilo conductor de lo que has ido analizando, y ya entre todos te iremos preguntando, bombardeando, como ya te habíamos dicho, cualquier duda o aportación aquí. Sí. Y ahora sí, Pío, adelante. Bien, pues muchas gracias, ¿verdad? Antes que nada, muchas felicidades, ¿verdad? Platicaba ahorita que llegué yo con Raúl, que cuando estábamos construyendo la biblioteca de la universidad aquí a espaldas de nosotros, se estaba haciendo la primer caseta de Radio Universidad, una casetita de tabicón blanco, que medía aproximadamente 4 por 5 metros, no tenía más, y la antena, ¿verdad? Entonces es una remembranza precisamente por allá del año 78, si no mal no recuerdo, 77, 78. Por ahí más. Se construyó la primer caseta de Radio Universidad. Y en ese tiempo pues yo era el supervisor de las obras de la universidad. Bien, antes que nada, pues yo soy ingeniero, yo no soy historiador, ¿verdad? Simple y sencillamente, comentaba yo con Raúl hace unos días, los historiadores registran lo que se hace, lo escriben y lo transmiten a través de los años a las generaciones siguientes, ¿verdad? Lo que se hace. Y a mí me tocó estar exactamente donde se hacen las cosas, o sea, no soy el historiador que escribe, sino me tocó realmente ser actor en esta parte de la historia de la infraestructura de Querétaro desde hace 44 años, yo duré 44 años trabajando en infraestructura desde San Juan del Río, que yo empecé en 71, y ahora que estoy ya un poquito más tranquilo, decía Raúl, pues me dio la inquietud de empezar a recopilar información y tratar de digerir cómo la ciudad ha ido evolucionando a través de la historia, y transmitirlo en lenguaje llano a la mayoría de la población que no conoce, realmente no conoce. Hay muchas leyendas urbanas acerca de la historia de la ciudad de Querétaro, ¿verdad? Que la gente las cree porque pues son tradiciones, son leyendas, es algo que se convierte hasta en la parte turística de la ciudad, y sin embargo la realidad anda cercana, pero no es esa la realidad. Entonces, si quieren entrando al tema, les comentaba yo a unos amigos, Querétaro no se funda con la colonia, con los españoles. Querétaro tiene siglos, muchos siglos antes, ¿verdad? Unos de los primeros testimonios que hay de asentamientos humanos en Querétaro, que es San Juan del Río, pero realmente todos estamos ligados en el Cerro de la Cruz de San Juan del Río, 500 años antes de Cristo. O sea, este es uno de los asentamientos más antiguos en el estado, ¿verdad? Y una remembranza, yo le decía a los de San Juan hace tiempo, siéntanse orgullosos, ustedes empezaron Querétaro, ¿verdad? En lo que se conoce hasta ahorita de esto. Y ya más adelante en Toluquilla, Tancama y el Cerrito
de corregidora 300 años antes de Cristo. 300 años Esto antes ya de Cristo. es Querétaro, o sea, aquí ya en el pueblito, pues ahorita está la zona metropolitana, ya este asentamiento está en la zona metropolitana de Querétaro. Sí, y de hecho, debajo de esa zona, pues sí, ya habitacional y comercial, todavía debe de haber muchos vestigios que pues ya se van a quedar ahí, porque ya quedaron abajo, ¿no? Sí, por una parte, ahorita como que posiblemente no convenga rescatarlos, y por otro como que los recursos para los rescates arqueológicos se han ido yendo a otras cosas, ¿verdad? Que no es precisamente el rescate de nuestros tesoros, ¿verdad? Así es. Sí. Bien, otro asentamiento ya más cercano a la época de la colonia, en Ranas, San Joaquín, 400 años después de Cristo, ya cerquita de la fundación de la ciudad, ¿verdad? Y entramos al tema de la colonia, ¿verdad? Que ustedes conocen, el 25 de julio de 1531, dice los documentos, se funda la ciudad con la llevada a cabo de una batalla a mano, realmente fue a puñetazos, a garrotazos, debidamente concertada desde antes, como se hacen ahora las peleas. Todos se acuerdan de antes, ya saben quién va a ganar, y pues ya sabíamos que iban a ganar los españoles. Bueno, ese tema lo hemos discutido en programas Ajá, previos, ¿no? sí. Y bueno, sí, esa es la batalla, es lo más simbólico, ¿no? Exactamente. Pero hubo otra forma en cómo llegaron los Así es, españoles así es. aquí. Sí, inclusive los españoles ya habían llegado, ¿verdad? Ya lo que se dice de Fernando de Tapio de Conan, ¿verdad? Por ahí se dice que es Cona. Pues él ya era un mercader que transitaba por todas estas tierras, ¿verdad? Haciendo sus negocios, y afortunadamente se hizo buen amigo de los colonizadores, y fue que se encargó del desarrollo de esta parte. Es el símbolo de la fundación, ¿verdad? Y el Santo Santiago, que se apareció en todos los Santiagos del mundo, ¿verdad? Y el Santo Caballo Blanco, pues que también, como se apareció, pues también era de la divina aparición, ¿verdad? Entonces, realmente la ciudad, bueno, se toma ahí como que la ciudad nace ahí. La realidad es, se empiezan a repartir los solares alrededor de esta riqueza que es el Valle de Querétaro, ¿verdad? Y al repartir los solares, pues los religiosos, se le da la prioridad a los religiosos, a los franciscanos. Y a Conín, Obviamente el que reparte y comparte se queda a Conín le con tocó la mayor. bien, Esa le es una tocó parte de bien. la historia importante, ¿verdad? Se le da importancia a los franciscanos, y el solar, el gran solar que se encuentra pues en las rutas, ¿verdad? Es otro tema. En las rutas ya que comunicaban Tenochtitlan con la parte de acá del norte, la parte del Bajío, el primer trazo de los caminos, ahí era una encrucijada, y ellos, los franciscanos, escogieron esa parte de la encrucijada, ya en lo que actualmente es San Francisco. Entonces se les asigna un gran solar, y ahí es donde realmente, por eso yo comento mucho que los templos son infraestructura porque hacen ciudad. Entonces, en este caso, el gran solar del convento de San Francisco inicia el desarrollo urbano de la ciudad. Es el nodo en el cual se empieza a trazar la retícula alrededor de él. Yo aquí tengo la primera pregunta. Nosotros en las investigaciones, bueno, lo que hemos visto, tenemos que Juan Sánchez de Alanís trazó el primer plano de la ciudad. Sí, eso se dice que en base era un ¿cómo se llama? Por llamarle un topógrafo de los iniciales. Bueno, no sé si era topógrafo, pero los frailes escogen el predio, el gran solar de ellos, y en base a ellos la primer calle que está hacia el oriente, o sea, el callejón que queda ahí, pues es la calle Juárez. Entonces la calle Juárez es la primer calle de la ciudad, y se traza en el año de 1540. Y en base a esa calle Juárez, que era el camino hacia el norte, ¿verdad? Se empieza a desarrollar la ciudad con el solar, el camino que venía de Tenochtitlan, que es el actual andador 5 de Mayo, todavía como una vereda de los indígenas. Ya en 1550, Fray Sebastián de Aparicio se dice que empezó el trazo ya del Camino Real. Lo que hizo fue, pues, adecuar ese trazo, esa localización. Antes decíamos que hacíamos las carreteras, mandábamos un burro por delante y se hacía la ¿Y por dónde se metía? El burro, así decía. Aquí ya existían las veredas de los nativos, Sí, ¿verdad? así es. Sí, yo creo que esas veredas conforman un poco, ¿no? En parte lo que es el camino, digamos, México-Querétaro, o sea, la carretera antigua, y bueno, que poco a poco, bueno, se fue modernizando, ¿no? Conforme la tecnología va creciendo, bueno, pues esos caminos quizás van mejorando, ¿no? Poco Que eso a poco. también explica mucho que el trazo de la ciudad en la zona centro es un trazo algo errático, ¿no? Sí, sin embargo, sí ya conserva una cierta retícula,
¿verdad? Ya los Sí, principios ya. urbanísticos, ¿verdad? En cambio acá hacia el Cerro del Sangremal sí va más con la topografía. Sí, de es San cierto, Francisco. es cierto. Es Muy que cierto. eso es lo muy que vimos en los programas anteriores, o sea que en el Sangremal, digamos, estaban los asentamientos originales, bueno, algunos, según me han dicho ustedes, ¿no? Porque había otros, aquí hablando del Valle de Querétaro, ¿no? Pero cuando llegan la gente de Pérez de Bocanegra, que son los que realmente conquistaron esta zona, pues ellos se repartieron el solar que estaba abajo, que pudieron hacer esos trazos anchos, todo esto, ¿verdad? Porque pues el cerro ya estaba habitado por los Exacto, indígenas, cierto. los dejan ahí, ¿verdad? Los dejan a ellos ahí, les dicen, bueno, ustedes se quedan ahí y se reparten el solar de abajo. Así Lo es. interesante de hoy es que por ahí pasaba un camino, eso no lo habíamos visto. Así es. Sí, ya en base a esas rutas, ¿verdad? Sebastián de Aparicio, para que puedan entrar las grandes carretas para sacar los minerales de Guanajuato, Zacatecas hacia México, y la parte de la producción agrícola del Bajío del lado de Acámbaro, ¿verdad? Entonces ya conforman el Camino Real, uno que es en la calle Juárez hacia el norte, ¿verdad? Por el lado del Camino Real de San Pablo, y Madero hacia el poniente para llegar al Bajío, ¿verdad? Entonces junto con 5 de Mayo, que es la ruta hacia México, es el famoso Camino Real de Tierra Adentro, que esa es la coyuntura que hace a Querétaro a través de los siglos, y sigue siendo todavía, ¿verdad? Base del desarrollo urbano de la ciudad, siendo el núcleo el Templo de San Francisco. Entonces realmente ese es el tema de la parte del siglo XVI y XVII. Después los demás templos vienen siendo otros nodos, se van haciendo los barrios, ¿verdad? Y los templos vienen siendo el núcleo de barrio, ¿verdad? Por ejemplo, posteriormente ya en 1613 el convento de San Antonio, el convento de la Santa Cruz en el 1633, el templo de Santa Clara en 1633, la congregación en 1680, el templo de Santiago en 1690, Santo Domingo en 1693, y como una remembranza la capilla del Calvarito, que se dice la tradición que ahí se celebró la primera misa. Realmente pues los frailes celebraron una misa posiblemente abajo de un huizache, ¿verdad? De un mezquite, y ahí se fue haciendo ya la tradición de que en ese lugar donde está el Calvarito pues se hizo la primera misa que se hizo en la ciudad, ¿verdad? Que sí puede ser cierto lo que se dice de la iglesia chiquita de la Cañada, porque realmente pues ellos venían de Tenochtitlan o de México, y pues entraron por ahí. La primera misa, allí donde está la iglesia chiquita, pues debe haber existido algún otro mezquite, y ahí celebraron otra misa, ¿verdad? La que pudo haber sido la primera. Donde se puso la cruz. Exacto, que la es cruz de piedra que dice la tradición. La cruz de piedra, que primero fue de madera, según hemos visto aquí en los programas, y los indígenas, los propios de aquí dijeron, no, queremos una cruz que sea más estable, ¿no? Y entonces fue la cruz de piedra, y la han de haber puesto en ese lugar donde está ese templo. Así es. Yo lo dudo un poco, porque es la Cañada, y si tomamos la versión que mencionaste hace rato de Maximiliano de Angulo, que no llegó por el rumbo de allá de la Cañada, llegó por Acámbaro, y entonces el cerro del que hablan, Páramo Yermo, es acá en lo que se llama lo que conocemos como el barrio de la Cruz, el Cerro del Sangremal. Entonces sí hay una diferencia. Si creemos que realmente fueron de Jirotepec, que llegaron por ahí, por ese rumbo, pues podríamos estar seguros, aunque yo siempre he dicho que 1529, que es la fecha que defienden mucho los pobladores de la Cañada, no me cuadra, definitivamente, no me cuadra. O sea, no entra en el esquema. A finales, el 21 de diciembre de 1529, este señor Nuño Beltrán, apenas va saliendo de la ciudad de México, entonces no le dio tiempo. Checa, pues, ¿cómo bueno, fundó una ciudad, sí, o su gente fundó una ciudad antes de que saliera a esa expedición tan famosa, que fue todo la conquista del occidente de nuestro país y la formación del reino de la Nueva Galicia? Pero bueno, ahí es eran unos de avanzada, a lo mejor, ¿no? ¿Quién sabe? Digo, justamente... Hay dudas. Justamente Pío mencionó que mucho es leyenda, ¿no? Mucho es la tradición oral que ha venido, y claro, los pobladores de la Cañada, con orgullo y justa razón, pues defienden que la primer misa aquí en la zona haya sido en su localidad, ¿no? Yo no dudo que haya sido ahí o en algún otro Tal vez la fecha, ¿no? Igual en San Juan del Río, ¿no? Pero te digo, hay dudas por ahí que... O Huimilpan. Huimilpan también podría ser. Sí, que mucho es lo que se ha venido narrando, y bueno, pues cada quien
ahora sí que como bien dice Esteban, con mucha precisión, dice, bueno, a mí las fechas no me cuadran por esta razón, que esa ya es la tarea del historiador, ¿no? De ver que las cosas se encuadren. Bien, otro hecho importante, Querétaro, por esta encrucijada de caminos, viene siendo un nodo hasta la fecha muy importante en el desarrollo. Y un punto muy crítico de la historia se da también en esta época, ¿verdad? A finales del siglo XVI, Diego de Tapia, que se dice hijo de Conín, desarrolla el sistema de acequias del naciente poblado, ¿verdad? El agua, o sea, el agua en Querétaro es uno de los puntos críticos más importantes y seguirá siendo, después al final lo comentamos. Entonces, se dice en algunas crónicas que Diego de Tapia desvió el río Querétaro, lo cambió de su cauce. Sin embargo, no, desde el punto de vista de ingeniería no es así, o sea, porque la topografía del río es el río y es la parte baja de donde confluyen las curvas de nivel, etcétera. Pero si él inteligentemente toma las aguas de arriba, más hacia arriba, y saca acequias para regar terrenos de arriba. O sea, de lo que si lo toma uno en forma perpendicular, por ejemplo, los solares por la zona donde está Santa Rosa de Viterbo, de que ahí pasaron la ruta de uno de los principales acequias, ¿verdad? Pues tenía que tomar el agua más arriba para que no la podía tomar abajo porque ya no la podía subir, entonces la tomaba más arriba. Entonces hizo un sistema muy interesante de acequias para abastecer los solares del naciente poblado. O sea, los solares, pues en ese tiempo todavía producían productos de huertas, etcétera, cultivos, animales, etcétera, como eran las fincas en los tiempos coloniales. Entonces este hecho también es muy importante desde el punto de vista de la infraestructura, ¿verdad? El tema del agua, las acequias que hace Diego de Tapia a finales del siglo XVI. Continuamos, llegamos al siglo XVIII, que pues a nivel mundial es el siglo de oro del barroco. Entonces Querétaro pues también es una ciudad que en esta época tuvo su mayor esplendor en este tema del barroco. Un tema importante, alguna crónica dice que en el siglo XVI Querétaro tenía 25,000 habitantes, pues, eso es totalmente fantasioso, ¿verdad? Yo creo que ahí se atarantó mucho en la batalla del Sangremal el que escribió esto. Sin embargo, a principios del siglo XVIII se habla ya de 33,000 habitantes. Esto es importante. 33,000 habitantes. 33,000 habitantes. Es una ciudad pequeña como sea, pues, parece que yo conocí San Juan del Río cuando tenía 30,000 habitantes. Entonces, es una ciudad ya de cierto tamaño, ¿verdad? Y se empiezan a desarrollar pues todos los temas los templos otra vez haciendo núcleos de barrio, ¿verdad? Son infraestructura, ¿verdad? Por ejemplo, el templo de Santana en 1700, el barrio de Santana. El templo de San Sebastián en la otra banda en 1718. Otra vez la ciudad ya se está consolidando en base a núcleos urbanos o a barrios. Sí, pero fíjate, esos que mencionas sí se ven como aislados unos de otros, ¿no? Es por el tema que comentabas, sí, ¿verdad? A los nativos los fueron echando hacia afuera. Pues ¿por qué? Por los españoles iban haciendo de las mejores tierras, los mejores espacios urbanos. O sea, ya en esos siglos ya tenían el criterio del valor, de la ubicación cerquita del templo de San Francisco valía más, etcétera, todo ese tipo de cosas. El hospital de San Hipólito en 1726, y un tema importantísimo, nuevamente llegamos al tema del agua, ¿verdad? El acueducto de Querétaro, iniciado en 1726 y terminó en 1738, duró, que son 12 años en construcción. Una de las obras de ingeniería, para mí la obra de ingeniería más importante en el tema urbano, ¿verdad? Les digo yo a los arquitectos, es de ingeniería. No es de arquitectura, aunque tenga una armonía muy estén bonitos. Aunque estén bonitos, es de ingeniería. Sí, es y de muy alta ingeniería. No, además, sí, efectivamente, una ingeniería notable para la época. Muy fina, ¿verdad? Entonces, muy importante. En este tema del acueducto, las leyendas pues son muy vastas, ¿verdad? Pues se habla de amor y de mucho amor. Yo a mi punto de vista, realmente, don Juan Antonio de Urrutia y Arana, pues era un excelente urbanista, ¿verdad? También una persona que se preocupaba mucho por la ciudad, ¿verdad? Y si fuera por una monja, pues en tal caso serían 73, que son los arcos ¿verdad? 73 monjas, una por cada columna. Pero realmente fue una obra muy importante. Al mismo en la misma época contemporánea construye el Puente Grande, ¿verdad? Para conectar el barrio a la otra banda. O sea, era una persona, pero aparte estaba consciente que había que integrar a la población. Esos barrios que estaban aisladitos. En 1730 bien. Construye el Puente Grande. Ok, bueno, pues ha llegado, fíjate, ya pasó la primera parte del programa especial, porque hoy nos vamos a seguir otra hora. Digo, para que por favor el público que nos escucha haga favor de programarse otra hora, que este programa va
de doblete gracias al 23 aniversario de Ecos de la Antigüedad. Vamos a hacer una pausa ahorita que me parece un momento oportuno para regresar a detallar un poco este tema del acueducto y el Puente Grande, que creo que son de los... Sobre todo el acueducto, pues obviamente es emblemático de la ciudad, ¿no? Quien viene a Querétaro ya sabe que va a ver los arcos, ¿no? Y los inocentes arcos ya quedaron ahí en un nudo de tránsito impresionante, pero bueno, ahí están todavía y seguirán. Vamos a hacer la pausa y vamos a poner algo de música ahorita en la pausa, Raúl. De música que lo elige Erika. Erika elige la música, Sí, la chica superpoderosa nos va a deleitar con algo de música y volvemos en unos pocos minutos. Radio Universidad 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad. La cultura universal. Bien, ya estamos de regreso en este programa especial de 23 aniversario. Y bueno, pues Raúl, por favor, hay varios saludos, varias personas que hoy nos acompañan. Adelante, Raúl. Adelante, aquí en Facebook nos escribe Noemí Sosa, que está en Nueva York, por cierto. Felicidades al panel por su aniversario. Y también Tecno Tenochtitlan, que se llama Israel, trabaja aquí en Querétaro, también nos felicita. Bueno, quiso mandar unos ojitos como que está despertando, porque ya me imagino que cuesta trabajo despertar ahorita que estamos por cambiar de horario. No, son ojitos de atento. Está atento. No, yo creo que es desde que está despertando. José Antonio Mendoza Pesquera, un buen amigo, lo está viendo también.
Víctor Rock Hugo, felicidades para Ecos de la Antigüedad. Y Gabriel Tort, muchas felicidades por el 23 aniversario y la constancia. Bueno, esto es lo que tenemos aquí en Facebook. Sí. Y esto... Por teléfono 2 personas nos llamaron, Raúl. Sí, Rosa Rodríguez Gudiño, y cordial saludo al invitado, Hombre, a muchas José gracias. Pío X Salgado. Gracias. Y también se reportó Esteban Vega Gil, que también Esteban Vega pues, Gil, llamó y ese se está reportó. aquí de cabeza. Sí, nos Bien. lo pusieron de cabeza. Aquí tengo también algunos más compañeros de generación, Raúl, que te mandan muchos saludos por estos 23 años. Bueno, ya mencionaste a José Antonio Mendoza, está Susana González Quintana, Sí. Pedro Pacheco, está Silvia Rubio, que también envía sus saludos, Pati Esquivel, hasta el momento, y bueno, felicidades a Gabriel Tor, porque creo que hoy es su santo. Y Cocó Corona acaba de dejar también una felicitación amable por También Corona, Facebook. compañera de la compañera de- generación tuya, Acaba de gracias. dejarnos aquí un A esta saludo. generación que y estimo mucho, no es mi generación, pero le estimo mucho, o sea, hay grandes amigos ahí. Así es, y gratos recuerdos de la estudiantina de San Sí. Javier. Muy bien, Ah, bueno, sí. pues muchas personas que nos acompañan y les agradecemos estar con nosotros en este programa especial. Y bueno, pues vamos a continuar entonces con lo que veníamos platicando. Bien, con esta plática tan interesante, pues llegamos al templo y convento de San Agustín, ¿verdad? La joya del barroco en América. El patio de San Agustín se me hace a mí el más hermoso de toda América en el tema del barroco. Y un tema muy importante, se construye el acueducto, pero esa agua había que distribuirla en la ciudad, entonces se establece el sistema de fuentes, ¿verdad? Que afortunadamente han sido rescatadas y las podemos todavía apreciar en toda la parte del centro histórico. En el año de 1740 se establece este sistema de fuentes también. Se construye o se logra la terminación del convento de Santa Rosa de Viterbo en el año 1752. Las casas reales, ¿verdad? El actual Palacio de la Corregidora, en 1770 ya como una parte de la infraestructura administrativa de la ciudad. El templo de Capuchinas en 1771 y una finca muy importante, la Casa del Faldón en el barrio de la Otra Banda en 1775 Con una su leyenda. con su leyenda romántica muy interesante, ¿verdad? Resultado de una vendetta, pues el barrio de la Otra Banda se consolida ya como una parte importante de la ciudad. Es más, invito a los oyentes o a todos los que caminen el barrio de la Otra Banda. Es una preciosidad de la ciudad colonial de Querétaro. Tiene unas edificaciones hermosas y se camina muy a gusto, sobre todo ahorita que ya cuenta con alumbrado y todo, no en los tiempos donde estábamos todos jóvenes, Raúl, que ¿Cuál es el barrio de la Otra Banda? al norte del río Querétaro, Allá. ¿verdad? Desde La Trinidad, San Sebastián, hasta De San hecho, Gregorio. hay andadores ahí. Sí, está bonitos, precioso, ¿verdad? bonitos Se los camina muy a andadores. gusto. Se camina muy a Luego gusto. Raúl manda fotos, ¿no? De por ahí de la zona. Es que es interesante porque uno está acostumbrado a caminar el centro. Exactamente. Y no esa zona. Por No, eso esa zona es muy hermosa. interesante. Tiene casas muy, muy interesantes. Sí, la han ido arreglando y realmente sí está de disfrutarse, es como una nueva opción para disfrutar Así es, Querétaro. así es. Hay varios andadores, han arreglado las placitas, las iglesias, y es una delicia disfrutar la Otra Banda por cualquier parte de la longitud que tiene del río, ahí donde está la estación del tren, que a veces vamos a Sí, dar, a dar nuestras las pláticas y en fin, pasando Corregidora, donde está la Casa del Faldón, ahí bueno, quedó muy bien. Sí. Yo tengo una pregunta, hablando ahorita del sistema de distribución de agua. Mencionaste las fuentes donde pues la gente iba con sus cubos a tomar el agua, pero estas tuberías de barro que se encontraron, que están todavía en el estacionamiento, se alcanzan a ver, las dejaron ahí para que las pueda uno mirar. ¿Esa tubería de barro corresponde a esta distribución o es de otra distribución? Ahí sí, fíjate, no lo sé. Creo yo que ya en este siglo XVIII sí ya se empezó a usar la tubería de barro. Inicialmente pues eran las acequias, ¿verdad? Que después se zampeaban con piedra y todo para que el agua siguiera limpia.
pero ya contando con el suministro del acueducto, sí, sobre todo las fincas importantes de la ciudad contaban con esta parte, ¿verdad? Tenían al centro de sus casonas las piletas, las grandes piletas con la que la casa propia del señor de la hacienda ahí se distribuían ya para el servicio propio de las O sea, casonas. ellos ya no salían al que estaba en la esquina. Ellos ya no se formaban. Ándale, ya no se formaban. Y entonces esos tubos de barro que vemos todavía. Sí, son de esta época. Sí, porque eso quedó bonito en el estacionamiento que dejaron el hueco donde se ve pasar la tubería. No, sí aparecen en obras que se hacen en el centro, generalmente se hace alguna zanja, ¿verdad? Por ejemplo, que cuando metimos el cableado subterráneo en sus etapas, salían algunos tubos de barro todavía de la época. Sí. Y además, perdón que interrumpa, además en los últimos años, 10 años atrás, se han estado redescubriendo y sacando a la luz pública algunas cajas de agua, algunas fuentes que originalmente ahí la gente iba o de ahí se repartía a otras partes de la ciudad el agua. Así. Y es algo interesante porque como lo han a principios del siglo XX muchos particulares le compraron al municipio, que pues estaba pobre en aquella época, vendió esas fuentes o cajas de agua, Sí. y pues tapiaron, hicieron parte de su casa aquello, y ahora ya en el están centro apareciendo. histórico, inclusive una muy bonita, a mí me encanta porque ha sido respetada, es la del barrio del Tepetate. Es muy bonita, me encanta esa, y digo, ha sido respetada porque la mayoría de ellas las grafitean o las tiran basura, sí. entonces la gente como que no entiende de pronto la belleza arquitectónica que tenemos ahí. Exacto. Bueno, el agua llegaba por el acueducto a la cruz y de ahí bajaba, ¿no? Así es. La concentraban ahí en una enorme pileta y de ahí ya repartían a las fuentes. Así decía el convento y todo, y de ahí se iba por el sistema de fuentes. Llegamos también ya al tema de, bueno, San Felipe Neri en 1786, y para mi punto de vista la Alameda en 1796, ¿verdad? Esta fecha la registré yo así porque en 1796 se obtiene la licencia del rey para la construcción de la Alameda, aprueban el proyecto, ¿verdad? La traza de que afortunadamente se ha conservado, la traza de la Alameda, el original, y con el interés de obtener recursos, pues los queretanos gestionan ante el rey que les dé el permiso, pues para que también se les asignen recursos, que es un tema muy interesante porque esto origina otros tipos de infraestructuras en la ciudad. La fuente de Neptuno en 1797 lo tomo como infraestructura porque ha sido un monumento tal vez chiquito que se ha ido moviendo en la ciudad y que ha generado infraestructura detrás de él, ¿verdad? Como es el caso de que lo vamos a ver ahorita adelante, ¿verdad? Del mercado. Llegamos al siglo XIX, ¿verdad? El sangriento siglo XIX. Les recuerdo, abrimos el siglo XVIII con 33,000 habitantes. Abrimos el siglo XIX con 60,000 habitantes, o sea, el siglo de oro del barroco sirvió también para que la población creciera. Se duplica en un siglo prácticamente. Exactamente. Entonces abrimos 1810, que es el registro que tengo, con 60,000 habitantes. La ciudad ya en todo su esplendor, una ciudad en forma. Sin embargo, el inicio de las sangrientas batallas de la independencia, junto con la guerra de reforma, nos lleva a 1855 a 27,000 habitantes. Más de la mitad de la población se perdió, huyó, o lo que haya sido, y la ciudad se redujo a menos de la mitad de la población, ¿verdad? En 45, casi 50 años. Lo cual, curiosamente, debe haber sido una gran oportunidad económica para los que se hayan quedado, Es interesante. Bueno, por el momento fue terrible porque las guerras son devastadoras y esta de la independencia pues duró, no sé, son 11 años. Sí, exactamente. Se redujo no solo Querétaro, sino una gran cantidad de ciudades de todo México, y pues son los estragos de la guerra, ¿no? Y el siglo XIX pues fue sangriento. Ni se diga, no, pero mira, el comentario viene a que todos esos eventos dramáticos generalmente, así como generan mucha desgracia, también generan un puñado de personas que saben aprovecharlos y hacen mucha riqueza. Sí, y precisamente este tema vamos a tocarlo ahorita en lo que estamos platicando. Se hacen los últimos templos que forman barrios. En 1802 el templo de Carmelitas, el Carmen, y en 1807 el templo de Teresitas, ahí en Reforma. Se inician ya las edificaciones civiles más importantes, el Teatro Iturbide, la ahora Teatro de la República, en 1845. En 1846 la fábrica de Hércules,
ya con el tema industrial. Yo siempre pensé que esta fábrica era de la época porfiriana y no, es de antes. Es anterior. Es Es de Sí, antes del desde antes, imperio. Entonces, 1830 y tantos, y ahí Exacto. están las plaquitas. Sí, aquí dice que Muy se cool. inaugura en 1846, pues eso es un tema interesante. ¿Verdad? Hércules. Sí. ¿verdad? Sí, yo he visto unas placas porque ya hay algunas recorridos turísticos y Sí, se hace sí. cerveza artesanal ahí, de 1836, las placas ahí, bueno, ahí luego busco las fotos Sí, sí, que hemos está tomado, o sea, tiene una gran antigüedad, Sí. De inicios de la República Mexicana, prácticamente de la época de Santana, o cuando Santana era joven. Sí, Sí. sí. El molino de San Antonio, ¿verdad? En 1848. El mercado de San Antonio, en 1848, el mercado de San Antonio, que ha sido uno de los hitos urbanos que se ha ido dando a través del desarrollo, es el abuelo del mercado Escobedo, ¿verdad? El mercado de San Antonio. O sea, los mercaderes que estaban en Jardín Cenea los mueven hacia la plaza de San Antonio, y entonces ahí se hace el mercado de San Antonio. Y posteriormente, bueno, ahorita lo vamos a ver hacia adelante, se desplazan hacia lo que es la Plaza Constitución, en el mercado, ya el mercado Escobedo, que primero fue Pedro Escobedo y luego Mariano Escobedo. Sí, primero Pedro, porque es el doctor. Exactamente. Exactamente, está dedicado a él, pero ya en los 60, cuando lo cambian a su posición actual, pues va al general Escobedo, Mariano Escobedo, entonces sí hubo un pequeño cambio ahí. No sé si fue adrede o algún error. Alguien se ¿verdad? equivocó en la Alguien se pasada. equivocó de- Sí. Y también, a ver si me Sí. permite, también como dato curioso, donde estuvo este mercado de San Antonio, todavía hasta el siglo XX, en los décadas todavía de los 70, se podían encontrar tiendas, las jarcerías famosas, que eran parte de ese mercado, pervivieron todavía hasta esa época. Ahora, bueno, ya son bares y cosas por el estilo, ¿no? Pero todavía hasta, sí, 70, principios de los 80, no recuerdo bien, había jarcerías que eran parte importante de ese mercado. Ahí en la Rinconada. Sí, en la Rinconada. Sí, sí, así es. Llegamos a fines del siglo, ¿verdad? Con Porfirio Díaz, ¿verdad? Un personaje muy controversial, habría que platicar posteriormente de esto. Sin embargo, en tema de infraestructura, pues los ferrocarriles, ¿verdad? Y entonces en el tema urbano tenemos el ferrocarril nacional, que es el actual ferrocarril, o sea, después de 140 años, una cosa así, 30 y tantos años, funciona, es el mismo ferrocarril. O sea, el tema de Porfirio Díaz con el ferrocarril nacional, que es el del norte, el ferrocarril central que estaba al sur de la Alameda, junto con el ferrocarril de Acámbaro que venía del lado poniente de la ciudad, entonces conforman un gran anillo que movía a la ciudad en el tema de mercancías, de comercio, inclusive de pasajeros, un gran periférico ferroviario, ¿verdad? Que es un tema muy actual inclusive como una necesidad nacional, ¿verdad? Que ahorita después lo comentamos, pero es un tema muy importante. Para mí una de las infraestructuras, así como fue que el Camino Real, que el agua, que el acueducto, que todo esto, el tema del ferrocarril es un tema muy importante en el tema de la ciudad. Y algo que ha distinguido mucho a los queretanos, ¿verdad? También un tema de mucha controversia, la Plaza de Toros Colón en 1894, ¿verdad? Se cambia la Plaza de Toros que estaba en el Jardín Cenea, que ahí era donde se sacaban recursos para algunas obras públicas, se construyó una pequeña placita ahí, por eso se quitaron a los comerciantes, se mandan al mercado de San Antonio, ¿verdad? Entonces la Plaza de Toros que estaba se mueve hacia donde está actualmente Colón con Zaragoza, en la calle ahí al sur de la avenida Zaragoza, y se construye la Plaza de Toros Colón, que duró pues casi 60 años en ese lugar, ¿verdad? Una afición queretana de mucha tradición, ¿verdad? Para unos muy buena, para unos muy mala, sin embargo... Sí, la pero a la realidad es que fecha es una ciudad es muy una taurina. ciudad, exactamente. En 1897, no como infraestructura, sino con un tema de un hito urbano muy importante también, que es la Alameda, ¿verdad? Se coloca ahí el monumento a don Miguel Hidalgo y Costilla y se le da el nombre de la Alameda Hidalgo en la ciudad. Llegamos al siglo XX, ¿verdad? Si ustedes, cerramos el siglo XIX con 30,000 habitantes. O sea, cuando mucho... Un 2,000 crecimiento habitantes. mínimo, un crecimiento de nada, ¿verdad? Sí. Y abrimos en 1900, o sea, esto que les decía yo fue en 1880 y tantos, ¿verdad? Y en 1933,153 habitantes dicen los registros. O sea, seguimos en 30,000 habitantes después de casi 2 siglos de historia. Casi los mismos de la famosa batalla de Sangremal, que hablaban de 25,000. Pero ahí sí está un poquito, Una ¿no? ciudad muy parecida, pero qué curioso.
Bien, entrando al tema del siglo XX, ¿verdad? El año 1901, Porfirio Díaz da la autorización, ahorita que estamos ubicados aquí en el Cerro de las Campanas, de construir la capilla en memoria de Maximiliano, un tema también controversial. claro. Sin embargo, lo toco porque el Cerro de las Campanas aquí se empieza a convertir en uno de los sitios urbanos del desarrollo de la ciudad. Alrededor del Cerro de las Campanas empieza la ciudad a mover hacia el lado poniente, ¿verdad? Y el Cerro de las Campanas se convierte en un hito urbano también muy importante. Entonces, la capilla Maximiliano, autorizada por Porfirio Díaz, el gobierno de Austria destina recursos y los sigue destinando hasta la fecha, aunque se digan que son públicos, no vienen de Austria. Vienen de allá. Vienen de allá y se le da su arreglada, su mantenimiento aquí al monumento. En 1910, Porfirio Díaz, en la conmemoración del centenario de la independencia, el monumento a la corregidora. Cuando ya la revolución está prendiendo fuerte, se hace un programa emergente de infraestructura, de obra pública, para ocupar a los campesinos, a la gente pobre y que no se sumaran a las fuerzas revolucionarias. Y se empiezan obras de urbanización en la ciudad muy importantes. En 1912 se urbaniza la Avenida del Río, ¿verdad? Que es como se llamó originalmente. Y ya en 1916, ya en los finales de la revolución, la calzada Benito Juárez, lo que ahora es la Avenida Zaragoza, ¿verdad? Se hace su reconformación geométrica, su urbanización también. Un tema importante, como parte del centro histórico, en 1916 los gobiernos revolucionarios, en una vendetta, también demuelen el portal de Carmelitas, en Juárez, esquina con Madero, ¿verdad? Ahí porque la familia dueña de ese portal era de los gobiernos porfirianos. Entonces, como dice, un golpe de escritorio, tiramos eso, aunque ahorita viéndolo desde el punto de vista urbano, turístico, fue una medida atinada. Entonces ahí hubo un gobernador posterior que se llamaba Federico Montes, ¿verdad? Es un gobernador que ha sobresalido en la historia por su gran fuerza de hacer obra pública, o sea, era de esos gobernadores que les gustaba mucho hacer obra, a lo mejor era ingeniero o albañil o algo, pero le gustaba mucho hacer obra. Entonces, en 1917, tenemos más de 100 años hablando del tema movilidad. Entonces, este gobernador, en el tema de movilidad, se le ocurre prolongar Madero hacia el oriente, a conectarlo con la calle que ahora es 5 de Mayo, con la calle del Biombo, ¿verdad? Con la calle 5 de Mayo, y demuele la parte norte del templo, entre el templo y el convento de San Francisco. Abre la calle, demuele la última capilla que quedaba del siglo XVI, ¿verdad? Entonces pensó que los queretanos pues iban a quedar quietos y la gente se prendió y lo obliga a cancelar la obra porque ya iba sobre las fachadas del actual Andador 5 de Mayo, las del lado sur, ¿verdad? Ya iba también sobre esas fachadas, la gente se inconforma, como ya venía el Congreso Constituyente, el gobierno federal interviene, cancelan la obra y da dinero para que se reconstruya, que es lo que actualmente vemos tapado, ¿verdad? Se reconstruye lo que demolió este gobernador. Sin embargo, si ustedes se meten a Google, se puede apreciar la parte que demolió esta persona, ¿verdad? Este gobierno, ¿verdad? Para prolongar Madero. Ahorita ya no existe eso porque se volvió a reconstruir, pero en el Google ustedes lo pueden ver. Se puede ver apreciar todavía. precisamente. Inclusive hay fotografías de principios del siglo XX donde se ven autos en lo que sería el patio principal del convento de San Francisco. Ah, sí. Sí, hay fotografías de eso y fotografías de cómo estaban demoliendo eso. Sí, porque sí tuvieron, no recuerdo ahorita el nombre, ha sido no, se me baja. Olvidé ahorita el nombre, perdón, pero registró eso y está fotográficamente registrado. Bien, otra obra muy importante, se abre el último arco del acueducto, yo le llamo el último, el sentido del agua, ¿verdad? Existe la leyenda urbana que se abrió para que fuera el arco triunfal de la entrada de Venustiano Carranza a Querétaro. No, realmente se abre para poder lograr lo que después es la prolongación de Zaragoza, que es ahorita Calzada de los Arcos, es otra de las obras importantes que veremos adelante, ¿verdad? En el Jardín Guerrero, es otro hito, ya abre la ciudad, el centro de la ciudad hacia el poniente en 1920, y el tanque del agua en el Cerro de la Cruz, que otra, yo confundido, yo creo como no soy queretano, pues yo llegué y dije, qué chistoso tanque hicieron aquí en medio de una calle, una glorietita. Hacia allá arriba. Y yo pensé que era reciente, yo dije, pues, ¿sabe qué presidente municipal se le ocurriría? Y resulta que es de 1922, o sea, es también de los gobiernos postrevolucionarios, ¿verdad? Al estar modernizando Zaragoza o Benito Juárez. Metieron el tanque. Metieron ese tanque, o sea, ese tanque ahorita ya va para los 100 años. Fíjate. Y sigue funcionando. Eso sí lo redecoraron. Y no tiene fugas.
Además en fugas. El tanque. Que es otro tema. Ahí estaba el bar Olé enfrente del tanque Interesante. hace algunos años. Mira, Sí, pero entonces tiene todos esos años el tanque. Sí, Sí. Yo también tenía la idea de que era más reciente. Sí, yo también, tú sí. Es otro dato, ¿verdad? Que a mí me llamó la atención. Llegamos a 1930. 32,000 habitantes. O sea, todavía seguimos con los 30,000 habitantes. Oye, luego, ¿qué no pasó? levanta el índice ¿Y luego qué pasó de ahí? aumento de población. Pues no, Imagínate nada El más. síndrome de la Impresión. posguerra como que no funcionó mucho, porque se dice que cuando terminan las guerras nacen muchos niños después. Sí, aquí no fue el caso. Aquí no fue el caso. O nacieron y se fueron. Todavía no llegamos a 1985. Ah, exacto, sí. Ahorita vemos ese tema, también. Creo para mí otra de las fantasías o de las leyendas que se creen que Querétaro Coincido. explotó con el 85 y no, Sí, viene de coincido. otras cosas. En 1930, un tema interesantísimo, volvemos al tema de los caminos, se inicia la carretera panamericana, ¿verdad? Lo que era antes la carretera México, ahora ya sería como carretera en forma, ¿verdad? Para ir a México ya se inicia la carretera panamericana. En el 39, a los que nos gusta el fútbol, el estadio municipal fue inaugurado. Mira, En el 39. 42, la calle hacia el norte del acueducto, el paseo del Marqués de la Villa del Villar, ¿verdad? Se hace para la conexión hacia Hércules, ¿verdad? Se construye el cuerpo norte, nada más en un solo cuerpo, e inicia el desarrollo urbano de la ciudad ya con colonias formales. Aquí, otra vez el Cerro de las Campanas. Al sur del Cerro de las Campanas, en 1945, la colonia Niños Héroes. El mero funcionamiento es de del la 45, ciudad. entonces, pues está aquí enfrente, pues. Una leyenda dice que fue el cimatario, o sea, muchos Ah, ya. queretanos decían, bueno, yo me considero queretano, tantos años de estar aquí, ¿verdad? Que fue el cimatario, y no, en documentos fue la Niños La Héroes. Niños Héroes. El Cine Plaza en el 46, y la zona industrial de la era, el primer plano regulador es de 1940 a 1950, ese lapso abarcó, y en ese plano regulador ya se marcan las vialidades importantes que era la carretera panamericana, la avenida Corregidora prolongándose por el Camino Real de San Pablo hacia San Luis Potosí, y Ezequiel Montes indicaba en ese plano regulador que se iba a abrir hacia el norte y hacia el sur, ¿verdad? Entonces, ahí se establece la primer zona industrial, que era la de la era, que al norte, otra vez el Cerro de las Campanas, por eso digo que el cerro es muy importante. Era Es eje. un hito del desarrollo urbano, la primera zona industrial que realmente sigue todavía funcionando, ¿verdad? El Molino del Fénix, que se está ubicado ahí en 1948, y toda esta zona de industrias. Un tema, pues nada más como anécdota, también la embotelladora La Victoria, que ha sido uno de los símbolos también de las industrias en Querétaro, en 1948, pero fuera de ese no respetó el plano regulador y se fue a la esquina de Allende con Avenida del Río, ¿verdad? Sí, luego hay un colegio. Exactamente, Sí, hasta ahora el sí. colegio. Ya en el 48 también se prolonga la avenida 16 de septiembre hacia el Jardín Guerrero, ¿verdad? Demoliendo donde estaba el cine Goya, el cine Goya, vamos. y otras cosas, monumentos, entre ellos pues también pues separando o desintegrando el conjunto conventual de Santa Clara, ¿verdad? Dejando hacia el norte el espacio para hacer el Teatro Alameda, ¿verdad? El actual Teatro de la Ciudad, y al final en el 49, ¿verdad? Pues tenemos la colonia Cimatario, o sea, 4 años después de la En colonia el Niños 49 la Héroes. En Cimatario. el 49. Vamos a hacer una pausa, sí, claro, vamos a hacer la pausa de la hora, pues tranquilo, Raúl, estamos aquí, mira, ahí viene, ya es momento, estaba yo aquí checando con Erika, así el momento exacto. Bien, vamos a hacer una breve pausa y volvemos.
Radio Universidad 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad. La cultura universal. Vamos, Paco, si alcanzamos. Ponte de puntita, Sofía. Nosotros les ayudamos. Súbanse por aquí. ¿Listo? Probando. 1, 2, 3. Ok, listo. Ahora sí, ¿me escuchan? Mis amigos y yo los queremos invitar a la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, participa. Pídele a tus papás que te lleven del 17 al 25 de noviembre a parques, escuelas y módulos del INE. Porque mi país me importa. Vamos todas y todos a participar. INE. Gracias a los que trabajan por la energía en el país, México se ha transformado. El nuevo modelo energético cuida el medio ambiente. Triplicamos la capacidad de generación de energía solar y eólica. 70 empresas participan en exploración y producción petrolera. Compromisos de inversión por casi $200,000 millones impulsan la creación de 900,000 empleos. Desde 2015, la tarifa de luz del 99% de los hogares no ha subido. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Conocer las responsabilidades administrativas del proceso de adquisiciones en el área de TI te ayudará a mejorar el proceso de selección de proveedores y obtener mejores resultados en la ejecución de tus proyectos. Inscríbete al taller de adquisiciones de TI en Administración Pública. Ingresa a encuentro-tic.anuyes.mx y realiza tu registro. Encuentro Anuyes TIC 2018, 3, 4 y 5 de octubre, Universidad de las Américas, Puebla. Este domingo en Querétaro en la Hora Nacional, platicaremos de los antiguos nombres de las calles de nuestra ciudad, conoceremos el proyecto Soy Sierra Gorda y para finalizar hablaremos con un experto de las inmunodeficiencias primarias. De estrellas dibuja el cielo. En la música escucharemos a Hemifonía. Los esperamos este domingo 10:30 de la noche, Querétaro en la Hora Nacional. El 2 de octubre llegamos. Radio UAC y la Compañía Nacional de Teatro Universitario le invitan a escuchar la lectura conmemorativa por los 50 años de La Noche de Tlatelolco. La plaza estaba repleta. Martes 2 de octubre a partir de las 9 de la noche. Un proyecto apoyado por la Secretaría de Extensión Universitaria a través del Fondo de Vinculación. Participan 13 universidades mexicanas. Los estudiantes lograron un hermoso contingente. La Filarmónica del Estado de Querétaro presenta una creación del compositor mexicano Alejandro Sánchez Navarro, Sinfonía Tesla. Jueves 4 de octubre, 20:30 horas, Teatro Metropolitano. Dirige Alejandro Sánchez Navarro. Radio Universidad 89.5 FM. La cultura universal. 9:34 minutos. Bien, ya estamos de regreso en este programa de 23 aniversario y estamos haciendo algunas remembranzas. Miren, José Quesada se integró ya como miembro activo de Ecos de la Antigüedad. Pues, ¿qué tendrá José? ¿Unos cuántos meses será? Pues desde marzo, abril, no Más me acuerdo por ahí que me año trajiste. Sí, de hecho, llegaste primero como invitado para tratar un tema en particular. Y bueno, pues decidimos, de ahí ya no te has ido, ¿verdad? Pues no, ya me te dice quedaste. que aquí me quedo, sí, no, ya me tienen, ¿no? Ya de fijo. Y lo interesante con José, es decir, desde el punto de vista histórico, literalmente, es que
pues es de los radioescuchas más antiguos del programa. Yo no sé si desde que empezó o desde cuándo, pero ya tienes muchos años oyendo el programa. Muchos años, yo tampoco puedo decir que los 23 años que tenemos como programa, pero yo siempre a Raúl lo he escuchado, o sea, de años atrás, los sábados, o sea, yo pues algún sábado he de haber prendido el radio y dije, hombre, pues este programa es fantástico, o sea, a mí me encanta la historia y entonces todos los sábados yo me lo puse de religiosamente, digo, cuando estoy aquí en Querétaro, a excepción del tiempo que estuve estudiando la carrera de filosofía, que la estudié aquí en la UNIVA. Entonces, bueno, eso tenía que ir los sábados a estudiar. Y ya no podía ir al programa, pero yo creo que si quitamos ese lapso, los sábados, cuando menos de unos 5 o 10 años para acá, yo creo que el sábado yo prendí el radio a las 8:30 para oír el programa Ecos de la Antigüedad. Yo no he sido de hablar por teléfono al 192-1293, de hacer mis comentarios, pero cuando comenzó el Facebook, que comenzaron ustedes en forma independiente, ahora ya lo tiene la estación, ¿verdad? Pues ahí empecé a hacer mis comentarios, ahí dije, ahí sí ya programa tras programa empecé a hacer mis comentarios. Pero de todas maneras, digo, nosotros desde antes del Facebook sí ya habías comentado algunas cosas, ¿no? Sí, bueno, no recuerdo bien, la verdad, si alguna vez agarré el programa, pero bueno, porque sabíamos, siempre supimos que eras un radioescucha de muchos años. Sí, porque estaba el sábado en la casa, en la biblioteca, está el programa, pues agarro mis libros o agarro la compu y a darle sobre el tema, ¿no? Es más fácil estar en la casa que aquí, claro. porque ahí tengo todos los recursos y entonces profundizar el tema. Todos los temas que has tratado o se han tratado en este programa han sido muy interesantes. De repente vienen invitados como el de hoy y nos dan anécdotas de la ciudad o de otras cosas que nos interesan muchísimo, o de repente los temas que el programa tiene como, yo diría, frecuentes, ¿no? El de Jesús de Nazaret, el de Maximiliano, que son cada año, el de fundación de la ciudad, que eso estuvimos en un gran debate programas atrás, o sea, cada año hay un ciclo de programas, y el de Manuel Ramos, que ahorita lo vamos a incorporar, ¿no? Que de lo de la guerra, de la invasión de los Estados Unidos, ¿no? Son temas que bueno, pues yo me quedaba ahí como las novelas, ¿no? O sea, bueno, viene el siguiente capítulo, el siguiente como programa, las series. y está uno pegado, ¿no? Esa es la historia. Bueno, luego más recién conozco a Alonso, y Alonso me invita, me dice, un día te voy a llevar al programa, y dije, hombre, yo sería encantado de estar ahí en la cabina, y bueno, vine como invitado, me dijeron, ay, date un tema de la revolución, y hicimos una serie de programas y ya me quedé aquí. Y ya aquí me quedé, y como cuando estaba en la universidad, viene el tema de la semana y pues a darle, ¿no? A estudiar un rato. Bueno, un tema interesante del programa es que, salvo algunos colaboradores a lo largo del tiempo, por lo menos los que estamos hoy, ninguno es historiador, somos de otras profesiones. Tú eres agrónomo, ¿verdad, José? No, yo soy médico veterinario, cierto, especialista en producción animal aves, o sea, médico a lo que es la avicultura industrial, y lo que pasa es que a mí siempre me encantó la historia, me imagino que igual a ustedes cuando hablen, que me encantó la historia, desde que estudié la prepa, la secundaria y la prepa, me fasciné por la historia, y particularmente por la historia de México. Por eso en los temas de historia de México es donde más participo. Y bueno, pasan los años, y también me interesó la filosofía. La filosofía sí tengo el grado académico, soy licenciado en filosofía, y la filosofía pues apoya mucho a la historia. Y sí quería hacer un comentario de lo que dijiste al principio. El historiador, y bueno, sí se dedica a la investigación, no a la narración. No hay gente que se dedica a la narración descriptiva, pero yo creo que el historiador se debe dedicar a la investigación de los hechos, a acercarse a los hechos, traer la esencia de los hechos, y obviamente muchos buscan lo que llaman la verdad. O sea, decir realmente qué es lo que pasó, cómo pasó y por qué pasó. Hay una fase hermenéutica que se llama, que es la interpretación, o sea, traerle sentido a los hechos. No nada más decir, bueno, es que sí pasó esto, ok, pasó esto, pero ¿por qué pasó o qué significó?
porque el ser humano, también esa es la otra, tú dijiste, es que yo soy actor de los hechos. Bueno, pues es que eso es la historia, es irla haciendo. No es se hizo la historia, sino la vamos haciendo. El ser humano va haciendo historia, ¿no? Tomamos nuestra fase histórica, digamos, a veces se dice, no, es que los pueblos tienen que ser conscientes de su historia. Bueno, todos deberíamos ser conscientes de nuestra historia, hablo tanto individual como colectiva, y vamos haciendo la historia, o sea, es un continuum, vamos, es algo que se camina, sí, no es sí, algo claro. que fue así hecho en el pasado y más lo narramos y como novela. Una cosa que hemos dicho en los programas, y plan, ya con esto termino, una cosa que hemos dicho en los programas es que no hay que verlos como anécdotas o como fábula, sino como realidad que vivieron, que se vivió y que aún se vive. Eso es para mí lo que es la historia, ¿no? Excelente, bien, pues ese fue un comentario de uno de los colaboradores. Vamos a seguir con nuestro tema y más adelante comentaremos con otros colaboradores que están hoy aquí en la cabina, porque bueno, la verdad es que a lo largo de los años ha habido una cantidad bastante considerable de colaboradores en este programa. Vamos a continuar, Pío, por favor. Cómo no, muchas gracias. Bien, llegamos le llamo yo la época contemporánea, tal vez porque yo nací en esos años del 50 hacia adelante, ¿verdad? Entonces yo le pongo contemporánea, a lo mejor contemporánea para mí. Entonces vamos a partir, en el año 50 ya tenemos 49,000 habitantes, 50,000 habitantes. Ese dato es interesante, ahorita es lo que vamos a seguir platicando. Se inician obras muy importantes ya de infraestructura. La industria se sigue consolidando, la planta de Kellogg's, ¿verdad?, que sigue vigente todavía en 1951, el fraccionamiento residencial Club Campestre en 1956 está a punto de, pues ya cumplió 60 y tantos años. Sí, ya anda por ahí. Se construyó para alojar gente de alto nivel en las industrias que estaban llegando a Querétaro, claro, inclusive exacto. Algunos extranjeros. Ese fue el enfoque inicial del para desarrollo. los ejecutivos. Y por esa época se hizo el club y el campo de golf, o habrá sido un poco más adelante. Yo creo que fue más adelante, ¿verdad? Más adelante. El proyecto inició en ese tiempo. La carretera Querétaro-San Luis, otra vez aquí a un ladito del Cerro de las Campanas, en 2 carriles, ¿verdad?, en el año de 1957. La supercarretera México, ya en 1958, ya lo que era la carretera panamericana, ya conformada por la Cuesta China Vieja, ¿verdad?, yendo hacia México. El centro expositor Cerro de las Campanas, otra vez, ¿verdad?, en 1958, o sea, ya la feria de Querétaro, la feria ganadera, ya teniendo unas instalaciones ad hoc para su desarrollo. La Plaza de Toros Colón se demuele en el 60, ¿verdad?, y el objeto de la demolición ahorita lo vamos a ver más adelante. Exactamente. En el 62, la terminal de autobuses, la central antigua. ¿Dónde estaba esa Plaza de Toros? Al sur entre Zaragoza, al sur de Zaragoza y al poniente de la Alameda. O sea, donde está actualmente la panadería El Globo o Los Globos. Sí, Zaragoza esquina con Juárez. Exactamente. Ahí estaba. Juárez con Zaragoza hacia el sur. Y había una portátil pequeñita que a veces colocaban aquí en el escenario de la parroquia Santiago. Sí, está el Globo y está ese. Sí. La central de autobuses, ¿verdad? La que está al sur de la Alameda, estaba al sur de la Alameda, donde está actualmente el Centro Cultural Gómez Morín. Y un tema importante en lo que comentabas hace rato tú, en el 62 llega ICA a Querétaro, ¿verdad? En el 62, con su visión de grandes negocios de que ha desarrollo tenido a través de los fuerte. años, ¿verdad?, llega a Querétaro, establecen los parques industriales con las plantas de compacto, Limbel, industria del hierro, al norte de lo que era la ciudad. Que por cierto, ahí si me lo permiten, yo quisiera recordar a 2 grandes amigos, uno de ellos muy amigo de don Bernardo Quintana, el ingeniero Ramón Eberstadt, que fue director de Tremec y era como el brazo derecho de don Bernardo aquí en Querétaro, y que fue un icono de la industria. Inclusive, debo comentarlo, hay un cuadro en el Club de Industriales donde viene desde el Marqués y todos los que se llaman los visionarios de Querétaro, y hay varios personajes importantes, y el único que vivía todavía cuando se pintó ese cuadro y apareció ahí y en la develación dio el discurso fue nada menos que don Ramón Eberstadt, un ingeniero mecánico era él. Y bueno, pues él tuvo mucho que ver con todo lo que ICA hizo
en Querétaro, personas con visión grande, y yo creo que ahí empieza un poco esa explosión. Esa parte del nuevo Querétaro. Adelante. Yo más que hacer una pregunta sobre la carretera, porque digo, como dices, somos más o menos contemporáneos. Yo como, bueno, nací y viví en México la primera mitad de mi vida. Íbamos mucho al rancho allá en Guanajuato y a Jalisco, y pasábamos por aquí por Querétaro. Yo me acuerdo que se pasaba por Constituyentes, o sea, no sé, como que la autopista, o sea, lo que ahora es la autopista es más nuevo, ¿no? Eso viene más adelante. Sí, bajaba uno la cuesta china y derecho por era la Panamericana, Constituyentes. Pero ya era autopista, era la de dos carriles. Ya era de dos. Se inició, si recordamos, en el 30 y tantos, lo que comentábamos ahorita, y se termina en el 50 y tantos. Era una obra monumental, pero ¿se acuerdan? Pues iba hasta el norte y hasta el sur. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, en este año es cuando se termina. Al llegar Ica a Querétaro, ¿verdad? El gobierno apoya y se echa el compromiso de conectar la carretera panamericana con los parques industriales. El gobernador González de Cosío en la época, sí, ¿verdad? Sí, más o menos. Y abre Corregidora, ¿verdad? Corregidora que antes estaba limitada al norte por Ángela Peralta Hidalgo y al sur con Independencia, se conecta hasta la carretera panamericana hacia el sur y hacia Avenida del Río, porque la calle ya de Corregidora Norte ya Ica la había construido en ese año, entonces conectan ahí y entonces tiene una conexión directa de la carretera panamericana hasta los parques industriales, ¿verdad? Una obra que también le da la nueva visión de ciudad a Querétaro. Igual en ese tiempo, con el plano regulador que comentábamos de los 40 y 50, se abre la calle de Ezequiel Montes también con más o menos ese mismo criterio. Posteriormente tenemos, bueno, ya obras sencillas, no sencillas, pero son importantes de comentar. Aquí tengo yo como algo importante el drenaje de Pasteur. Realmente todo este conjunto de obras del centro de la ciudad inician la nueva imagen de Querétaro, ¿verdad? Otra de las creencias que tenemos los queretanos, todos los jóvenes queretanos piensan que Querétaro estuvo con adoquín en todos los siglos. O sea, Querétaro empezó el adoquín en los 60s. ¿Verdad? Ese adoquín que tanto peleamos y nos peleamos entre nosotros y alegamos y todo esto. En los 60 se empezó a poner el adoquín, antes eran calles empedradas. Yo me acuerdo en las visitas de Niño de México a Querétaro, que venía con mi papá, eran empedradas y me llamaba mucho la atención. Si ustedes se fijan, Zaragoza y Pasteur, donde está el Alma Muriel, si le quitan el asfalto, abajo está el empedrado. No hay otra cosa más que el empedrado. O sea, se pavimentó con asfalto encima de las piedras. Entonces, el adoquín pues, es realmente nuevo, que ese era otro de los comentarios que les quería yo hacer. Se hace la plazuela Mariano de las Casas, el Hospital General en el 62, el Hospital del Seguro Social también se inaugura en el 62, algo que todavía sigue vigente. La Plaza de Toros Santa María en el 63. En el 63. El actual Mercado Escobedo, ya ven cómo ha venido caminando en la ciudad en el 64, y ahorita vemos otro movimiento que es, alrededor del Mercado Escobedo pues estaban todas las bodegas, ¿verdad? Los grandes proveedores de productos al mayoreo se estaban alrededor del Mercado Escobedo actual. El libramiento de San Luis Potosí, lo que ahora es Bernardo Quintana en el 65, ¿verdad? La primera etapa. Con dos carriles en cada sentido. Se le llamaba libramiento al Boulevard Bernardo Quintana actual, se le llamaba libramiento a San Luis Potosí. De hecho, mi primer domicilio en Querétaro era libramiento a San Luis Potosí, número no sé qué, porque yo vivía en Viveros, las casas que hizo Ica precisamente. Exactamente, ahí en Viveros. Sí, más acá al norte. Correcto, todavía hasta hace poco, todavía en el 92, 93 todavía estaba por ahí. Luego la secundaria federal 1 la sacó el tema. Primero, pues, otra vez el Cerro de las Campanas, ¿verdad? La secundaria federal. Y la otra fue de las primeras obras de estructura prefabricada en el tema de infraestructura educativa, ¿verdad? El CAPSE, con la construcción de esta escuela y otras que se hizo, ganó un premio mundial en la ONU por el diseño prefabricado de aulas, ¿verdad? Entonces, el tema importante, la secundaria 1 en el 66. Y llegamos a un tema que les quería comentar o hacer remembranza, ustedes lo conocen mejor que yo, ¿verdad? De la creación de la universidad en el 50, ¿verdad? Con el gobernador Octavio C. Mondragón, si no recuerdo. Sí, Octavio C. Mondragón. Hay una leyenda por ahí, ¿verdad? O un escrito, inclusive está en las crónicas de la universidad. Gente se le acerca, el gobernador va a hacer una visita ahí cerca de Santa Clara, que imagino que pudo haber sido hasta cerca del hospital de los Hipólitos, y se le acercan vecinos y le piden, señor gobernador, necesitamos un hospital en Querétaro, un hospital digno, pues estaba funcionando el de Santa Rosa de Viterbo. Sí, entonces les dice el gobernador, pues sí, estoy de acuerdo con todos ustedes, pues vamos a hacerla, y llama a su encargado, me imagino que no sé si en este tiempo no había secretarios ni directores, a su encargado de obras, y dice, vamos a hacer un hospital.
Y se quedó el otro pues, cuadrado y dice, señor, no necesitamos ingenieros, no hay ingenieros en Querétaro. ¿Cómo que no hay ingenieros? ¿Y qué necesitamos para ser ingenieros? Pues vamos a ser ingenieros, así como son los políticos, vamos a ser ingenieros. ¡Órale! Y dice, pues una universidad. Y entonces el colegio civil, ¿verdad? Con este gobernador se transforma en universidad y nace la universidad. Posteriormente, ya inicia con la escuela de ingeniería química, pero ingeniería nada más tenía 2 años, porque no había maestros. Entonces, al llegar ICA a Querétaro, que ese es otro hecho también, por eso es importante este tema, no solamente por parques industriales, al llegar ICA a Querétaro con todo su cuerpo de ingenieros, ayuda a crear la planta académica de la escuela de ingeniería, y con el ingeniero Legorreta Jimeno, que parece que también era de ICA, si mal no recuerdo, si no me equivoca la memoria. Entonces consolida la escuela de ingeniería y ya la hace de 5 años. Entonces ya empezaron a salir ingenieros. En forma, digamos. Actualmente en el centro de esa universidad está lo que era la Prepa Centro, ahorita la actual Facultad de Filosofía. Déjame ver Sí, unos saludos, que ya se me está juntando la chamba aquí. Desde ahí empezaban sus estudios y luego se iban a la Ciudad de México a terminarlos. Así es. Por eso Mira, aquí no había... Norberto Jiménez del Pueblito llamó también para felicitarnos. Alejandro Sanabria, entiendo, desde el taxi. Entonces, pues muchas gracias. Nada más no se me vaya a distraer si va conduciendo. Y mi amigo y hermano Mauricio Frutos dejó también felicitaciones. Un gran amigo de hace muchísimos años, el Mau, nos dejó una felicitación. Adelante, Raúl. También Enrique Nava, mi primo, creo que desde León, Guanajuato, ahorita manda saludos, felicita al equipo por los 23 años. Con él empecé a estudiar historia cuando éramos niños. Ah, mira. Sí, muy otro bien. fanático de la historia. Entonces él sí. tiene mucho que ver con que este programa exista. Felicidades también, Sí, entonces. y experto en Segunda Guerra Mundial, por cierto, y en Roma. Bien, pues vamos a continuar con el tema otros minutitos antes de pasar algún comentario con Esteban Galván, por favor. Bien, recordándoles, en el 50 teníamos 50,000 habitantes, en el 60 ya teníamos 68,000 habitantes. ¿Ves? Aquí sí ya empieza. O sea, ya se nota el efecto de la industrialización en Querétaro. Ahorita vamos a ver cuando cerremos el año 60, los años 60. ¿Verdad? Viene para mí la obra más importante de infraestructura que desde el punto de vista de ingeniero, ¿verdad?, que se ha hecho en Querétaro, la carretera de la Sierra. La antigua carretera de la Sierra, que tiene el mismo pavimento con el que se construyó hace, que son ya ahorita 50 y tantos años. Carpetita de 2 riegos que le llamamos los ingenieros, es lo mismo, y así sigue y funciona perfectamente bien. Entonces, una de las obras de ingeniería, o la obra de ingeniería para mí más importante que se ha construido ya en la época contemporánea. En el año del 66. ¿Por qué le llamaban carpeta de 2? Porque antes no existían las famosas máquinas esas que tienen unas capas así como de 8 centímetros de concreto negro de asfalto, digamos, mezcla asfáltica. Antes se tendía el asfalto, se echaba gravita, se planchaba, se echaba otro riego de asfalto y otra gravita y se planchaba. Y eso era todo el pavimento que había. ¿Verdad? No había 10 centímetros, no, eran 2 centímetros. 2 capitas. Con eso. Y sigue el mismo pavimento. No se le ha vuelto a echar carpeta nueva de esa carretera para nada. Es lo mismo. ¿Es el se mismo? le da mantenimiento. Sí, claro, mantenimiento, pero no se ha Este encarpetado. tema es muy importante. Se le da mantenimiento. Exacto. Este es muy importante. Bien. La Plaza Constitución en el centenario perdón, 150 aniversario, ¿verdad? Perdón, no, 50 aniversario de la Constitución, se festeja, se mueve el Mercado Escobedo y se hace la Plaza Constitución. El Tecnológico Regional de Querétaro, otra vez, cerca del Cerro de las Campanas. El Monumento a Benito Juárez en el 67. La Zona Industrial Benito Juárez en el 68. Este tema es importantísimo, ahorita lo vemos. Y en el 69 la autopista ya la actual, carretera México-Querétaro. Ok, vamos a hacer una pausita para que Esteban nos platique brevemente su llegada al programa. Esteban, yo recuerdo que te invitamos, ¿no?, originalmente a platicar sobre tu papá. Esteban es experto en fotografía, fotógrafo de hecho, y su padre, pues ni se digan. Así es. Pues bueno, yo miré un poquito más lejos porque recuerdo que estudiando allí en la preparatoria San Javier, pues conocí a Raúl, gracias a que pues de pronto iba allá a la estudiantina donde yo tocaba. Ahí entonces hicimos amistad, trabajamos amistad, tenemos amigos mutuos muy queridos y bueno, pues empezábamos a discutir sobre historia precisamente. Raúl siempre ha sido muy apasionado de la historia, entonces ahí él tenía un punto de vista, yo tenía otro punto de vista y bueno, yo creo que ahí comenzó todo. Años después terminamos el bachillerato, cada quien tomó su camino, diferentes por supuesto, y no lo volví a encontrar hasta muchos años después.
y fue cuando me invitó a hablar sobre mi papá. Esto fue a finales de agosto-septiembre de 2014, ya había pasado bastantito tiempo, y bueno, pues él seguía, sí, poquito, ¿Por qué te invitó a hablar de su papá? Bueno, mi papá, ahora sí que, aunque esté mal que lo diga yo, pero es el mejor fotógrafo que ha visto esta tierra durante todo el siglo XX, sobre todo a nivel profesional. Hay grandes fotógrafos, y no les quitamos su mérito, de principios de siglo, pero eran aficionados y que dejaron una gran historia, una gran crónica del Querétaro de principios del siglo XX. Y hay otros, pero realmente él, desde 1945, comenzó a tomar fotografías y trabajó y fue de los pioneros en la cuestión del periodismo aquí en Querétaro. Tuvo algunas revistas, después trabajó con Bernardo Quintana, con Gilberto Borja, amigo personal de los dos. En alguna ocasión llegué a acompañarlo él aquí a Álamos, primera sección, ahí tenían su casa los señores. Y bueno, me tocó, siendo muy chiquito, ver esto. También fue fotógrafo de Octavio C. Mondragón, le encargó algunos trabajos, con González de Cosío, la construcción de la carretera a la sierra, de lo que se ha hablado ahorita. Él tomó cine en 16 milímetros con unas cámaras que pesaban cerca de 12 kilos solas. Ahora hay que agregarle todo el material que había que llevar, porque en esa época la película normal duraba 3 minutos. Y él se la aventó a pie, porque pues no había camino. Todavía tuvo que lidiar con algunos caciques, porque había caciques importantes en la sierra, sobre todo donde está el ex-tórax. Se cruzaba, según él me contaba, en tambos vacíos de petróleo, se le amarraban sogas, se metía la mercancía o las personas ahí con la mercancía, y de un lado jalaban, del otro lado sostenían para cruzar el río. Y cuando había quirecita, nadie cruzaba. Pero esto hasta que el cacique de toda esa región daba el permiso, porque si no, no podías pasar. Entonces había que esperar un día, tal vez 2, ahí a la orilla del río Estórax, para que llegara alguno de los achichincles de este señor y pudiera... Y bueno, él le tocó todo eso. Además, si hablamos de la sociedad, bueno, él fue el fotógrafo de la sociedad queretana de los años 50, 60, 70. En el Heraldo de Navidad hay muchas de sus fotografías, gobernadores, Manuel González de Cosío, con Juventino no tanto por la cuestión política, porque él estaba con González de Cosío, con Camacho Guzmán, con todos ellos trabajó. Y fíjate, justamente sobre todo esto que está mencionando, Esteban trató el programa donde lo invitaste en el 14, luego hubo las conferencias, ¿no? Sí, di un par de conferencias. Fue en la Casa Azul, ¿verdad? En la Casa Azul. En lo que era la Casa Realmente era un pretexto, ya pensaba unir a Esteban desde hace muchos años, pero no me lo podía encontrar por las discusiones de joven que teníamos ahí con la historia. Entonces ya tiene mucho tiempo y decía yo tengo que tener. Oye, y a la fecha se pone y a la fecha se pone buena la polémica entre los dos. Pues eso no ha cambiado. Bien, ¿qué les parece si hacemos pues la última pausa que queda del programa? Regresando, pues vamos a pedirle a Manuel que haga también algún comentario, así igual unos 3-4 minutitos de cómo llegaste aquí, para luego ya cerrar de lleno con la infraestructura. Porque, como bien dijo Raúl, fíjate, aún con las 2 horas vamos a andar correteados. Vamos a hacer la pausa entonces, una breve pausa y regresamos. Radio Universidad 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad. La cultura universal.
Bien, pues ya regresamos al aire, creo que sí, ya aquí estamos. Sí. Ya estamos de vuelta, Sí. déjame nada más leer rápidamente aquí un comentario de Aurora Mendoza Ramírez, que trabajó en Pemex, y comenta que el asfalto no permite que el agua llegue a los mantos acuíferos, que es mejor el concreto hidráulico como mejor opción, y nos manda felicitaciones. Bien, tema técnico que pasamos al aire de volada. José Antonio Mendoza Pesquera, de tu papá, dice que era un señorón, don Esteban, sí lo conocimos. Mi papá conoció a tu papá. Gabriel Entonces, Tor, ya que desde trabajó ahí en ya ICA, era, mira. y era muy conocido. Gabriel Tor tuvo el gusto de trabajar varios años en el grupo ICA durante la década de los 70s y 80s. Conocí personalmente a los ingenieros Bernardo Quintana Rioja, Gilberto Borja Navarrete, Saturnino Suárez. Y aquí Fíjate, yo veía a don Saturnino cada mes en las comidas de la Coparmex en la Ciudad de México. Fue una de las Siempre mejores él le gustaba épocas. estar con los Suárez. queretanos, Saturnino, don Saturnino Suárez. Juan Así es. Vizoso. No, pues Sí. continuamos. Y con Ramón Eberstadt seguramente le tocó trabajar también. Mi hermano Mauricio estuvo en ICA también. Sí. Ah, mira. Sí, conoces bien. Bueno, vamos a otro comentario. A ver si nos mencionan algo con respecto a las propiedades que dejó Josefa Vergara con la intención de ser destinadas a albergar niños y ancianos, etcétera. Bien, pues no sé si alcancemos en este programa. Pues es para un programa. Pero, exacto, casi es un programa completo. La fundación. Bien, Rápidamente, nos manda a saludar Leticia González y Bernadette Pastor, que también escuchan el programa. Muchas felicidades, Raúl, dicen, por tantos años en el programa. Sí, José Antonio. Mira nada más, no, pues mira, la verdad que padre tanta gente que nos ha contactado el día de hoy por los diferentes medios y que nos acompaña. Vamos a seguirnos con el tema y el próximo programa seguimos festejando los 23 años. Perfecto. Vamos a seguirnos con el tema, ¿cómo va? Bien. Si recordamos, en el 60 teníamos 70,000 habitantes. En el 60. Abrimos el 70 con el triple, 220,000 habitantes. Esto quiere decir, en 10 años, un detonador. ¿Qué fue el detonador? La industrialización. Claro. La industrialización. Y ya parte de la educación también empezó a consolidarse. Entonces, arrancamos el 70, en el 72, la creación del centro universitario en el Cerro de las Campanas. En el 73 la avenida Constituyentes se transforma de la carretera Panamericana a la avenida Constituyentes. En el 74 llega el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. En el 74 también se hace otra etapa del Cerro de las Campanas, lo pongo porque allí fue donde empecé yo también a trabajar aquí ya en el Cerro de las Campanas. Toda esa etapa me tocó a mí supervisarla y dirigirla. El Tecnológico de Querétaro hace su unidad deportiva. Y en el 78 los mercados de la Cruz. El tema importante que aquí les quería resaltar, que en una década triplicamos la población al inicio ya del proceso de industrialización de la ciudad. Triplicamos la población, fíjate, eso es interesante. Gran detonador. Primer salto de poblacional. Y llegamos al tema de los 80s, ¿verdad? Que es un tema muy también que tiene su parte importante. Obras importantes, ¿verdad? La Plaza Fundadores del barrio de la Cruz, los CETIS, o sea, la educación terminal media superior, los CETIS, los CONALEPs, a nivel nacional, y en Querétaro se hace una muy buena promoción. La central de abastos, ¿verdad? En el 84, esas bodegas que estaban alrededor del mercado Escobedo, donde se ubica actualmente, se mueven hacia el sur de la ciudad, en el central de abastos en el 84. Las obras de infraestructura simbólicas de esos tiempos, el Auditorio Arteaga, el Lienzo Charro, el Auditorio José Ortiz de Domínguez, el Estadio La Corregidora, el Parque Cerro de las Campanas, donde nos encontramos ubicados en el 85, una obra que yo siempre pensé que había sido estatal, fue municipal. O sea, el municipio hizo este parque, a la fecha está el mismo, tal como se hizo, así está. Lo único nuevo es el Museo de Sitio de este lado. Sí. El rescate de la Alameda, ¿se acuerdan que la Alameda pues tenía la imagen porfiriana de andadores de tierra, las bancas que hizo Don Porfirio, el kiosco? Entonces esta primera intervención la recalco yo mucho porque realmente es la imagen actual, la que se hace en el 88, ¿verdad? Se le pone andadores de adocreto de barro extruido que se fabricaban aquí mismo, aquí por la avenida 5 de febrero, y es el cercado perimetral, que es la actual imagen que tiene la Alameda. El Parque Industrial Bernardo Quintana en el 89 y los parques Alcanfores y todo esto, pero temas importantes, otra vez la industrialización, ¿verdad? El sismo que comentabas tú, y entonces de una población que teníamos de
221,000 habitantes, en el 90 son 600,000 habitantes. Se triplica. Bueno, ¿qué factores fueron los que...? A mi punto de vista, la industrialización ya en forma de Querétaro, junto con bueno, en mi caso, por ejemplo, yo llegué a Querétaro en el 71, la educación. O sea, que hay centros de educación importantes. Dos comentarios ahí. Claro. Uno, yo me acuerdo, yo llegué en el 83, que en la bajada de la Cuesta China actual, había un letrero que decía Querétaro, 300,000 habitantes. Pero ese nunca fue bueno. Bueno, y yo de mala onda le puse y 1,000,000 de chilangos. Eso es ya para los 90, pero bueno, otro comentario más de lo que vienes describiendo. ¿No es esa época cuando remodelan todo el centro histórico, que es con la época de Camacho, por ahí? Sí, toda esta parte del rescate de los tesoros. Bueno, empieza desde Calzada, ¿verdad? Los andadores de ahí de 5 de mayo, etcétera, son del gobierno anterior, que a mí no me gusta mucho mencionar en esta parte los políticos, porque los políticos se pasan a la historia, pero realmente no hicieron nada más que firmar ahí. Claro, las ideas de otros, ¿no? Sí, son pero bueno, fue bajo su periodo, digamos. Sí, así es. Entonces, llegamos a los 90 casi con 600,000 habitantes. Ya se inicia la época actual de las infraestructuras, ¿verdad? Hubo un boom de obras viales en ese tiempo, ¿verdad? El Paso Superior Peñuela, las Américas, la terminal de autobuses, el distribuidor Cuesta China, el Centro Sur, ¿verdad? Se inicia en el 95, la avenida Pie de la Cuesta, Tecnológico Norte. Algo importante, el campus Juriquilla inicia en el 96, que es otra vez el tema educativo. Se inician más obras viales, el Paso Superior, el Parque Industrial Querétaro, de Santa Rosa, en el 97. O sea, otra vez el tema industrial le vuelve a dar a Querétaro. Sí, fuerte, ¿verdad? El Libramiento Surponiente, que es otra de las obras urbanas de infraestructura muy importantes, junto con lo que viene adelante del Junípero Serra. Es el siguiente anillo, ¿verdad?, que tuvo la ciudad, ¿verdad? Y cerramos los 90, abrimos el 2000, con 816,000 habitantes. Yo llegué en 91, así es que contribuía un poquito el Cebrinquito. Sí, yo vengo del 91. Pero fíjate, del 91 precisamente al 2000, en esos 10 años, fue muy notorio el crecimiento, impresionante. Sí, porque significó el doble del anterior. Aquí ya vamos a tener un promedio de 300,000 habitantes más o menos por década, más o menos, así en general. Entonces, es un tema tan importante, ver qué se da hacia adelante ahorita con los temas que hay actuales de inseguridad, etcétera, también nos está impactando en esto. En el 2000, ¿verdad?, seguimos con temas importantes de infraestructura en materia vial. Yo aquí, donde quiera que voy, recalco un tema que parece broma, pero en Querétaro tenemos un bosque de alta montaña, allá en La Barreta, en La Joya, en Charape de los Pelones, hay un parque ecológico ahí, con una altura superior al pueblo de Pinal de Amoles. Es una boscosa del municipio de Querétaro. Ya poco más alto que Pinal. Más alto que Pinal de Amoles. Que se hizo reserva en esos tiempos. Exactamente, ahí es donde se hace la declaratoria en ese tiempo. Exactamente. Y se hace un pequeño parque ecológico ahí con algunas cabañitas, algunas cosas sencillas. Vale la pena visitarlo, eso es un comercial, pero está bien. Vale. Sí. En el tema de obras de infraestructura, el centro cívico en el 2003. Un tema histórico, se inunda la ciudad en septiembre de 2003, ¿verdad?, que da pauta a que se haga el primer plan maestro pluvial, donde la Universidad Autónoma de Querétaro influyó, lo trabajó óptimamente junto con ingenieros de CFE que estaban haciendo la presa de Simapán, el gobierno del estado, la CEA, el municipio de Querétaro, y fue el primero, a mi punto de vista. Hubo otra inundación en el 86. Yo me acuerdo perfecto porque es el año en que me casé. Me hicieron una recepción aquí unos amigos, una cena ahí en Carretas. Y salieron en lancha. No, yo vivía en Paté, creo que vivía en ese momento, en Álamo Segunda. No sabes lo que fue para atravesar de Carretas a Álamo Segunda, porque estaba todo inundado. ¿Cuándo fue que se desbordó el río? No, varias veces. Esta que comentas, hubo una muy notoria. Los estacionamientos de la Comercial, todo eso estaba inundado, o sea, quedaron carros hundidos, todo eso, sí me acuerdo perfecto esa inundación. Sí, esa inundación, toda la parte del Pocito, Corregidor y todo eran lagunas, ¿verdad? Y
la universidad, el colegio de ingenieros, el colegio de arquitectos, y con las pocas camionetas y equipo que había, anduvimos sacando gente y todo en el siguiente día después de la inundación. Fue una parte importante. Pero esta 2013 es simbólica precisamente porque hace un parteaguas donde ya se analiza el fenómeno y se tienen herramientas para poder... En la del 2003 yo naufragué. Bueno, en las dos, pero en la del 2003 el naufragio fue peor y fue aquí en 5 de febrero, que hay una parte como que se hace más honda por la Singer. Sí, y ahí se vino el agua durísimo. Ese es un tema que tenemos largo y tendido para platicar, muy importante. Muy memorable. ¿Verdad? Se hacen las primeras obras importantes de infraestructura pluvial, una importante, el Dren Norte en Carrillo, cruzando toda la zona urbana. El aeropuerto intercontinental, en el 2004, una obra de muy alta visión, ¿verdad? Muy alta visión, igual que el centro cívico, unas obras de alta visión. El Dren Norte, el Boulevard de la Nación, el acuaférico, otra vez el tema del agua. El acuaférico, el Puente Américas, el Parque Alfalfares, y llegamos al anillo vial Junípero Serra, que consolida el siguiente anillo de la ciudad, y el sistema de agua Acueducto 2, también para mí una de las obras de alta visión, de muy alta visión. Impresionante. Sostenibilidad a la ciudad, ahora hablan de sostenible y sustentable, bueno, unos le jalan por arriba, otros le jalan por abajo, pero el chiste es que es el tema. Fíjate que a mí me tocó gira por Acueducto 2, cuando, pues, creo que todavía no arrancaba del todo, pero lo estaba entregando Paco Garrido el gobierno, y fue pues de sus últimas apariciones, digamos, como gobernador, nos llevó a conocer eso, ¿no? Qué impresión, desde dónde sacan el agua. Sí, una obra faraónica, o sea, monumental, pero histórica, porque le da sustento a la ciudad. Desgraciadamente a corto plazo, ya no es a mediano y largo que se decía antes, ahorita ya es a corto plazo, por el crecimiento, Te digo que hay que estar correteando el crecimiento poblacional con la obra. Este tema, ahí les va. ¿Se acuerdan que en 2000 estábamos en 800,000 habitantes? En el 2010 estamos en 1,100,000, 300,000 habitantes. Ese dato es interesante. 300,000, 300,000. Entonces seguimos creciendo. Obras del 2010 al 2018, pues obras de infraestructura, sobre todo vial, ¿verdad? A través de los años, el Paseo de la República, el Distrito Vial Bicentenario, un tema importante, el Hospital General de San Juan del Río, totalmente nuevo, ¿verdad? Se construyó en 11 meses, muy importante esa obra también en el tema de atención social, el centro de congresos, que le dan a la ciudad ya un enfoque de ciudad de alta calidad, tanto el centro de congresos como el teatro, en la avenida la carretera, la munición de la carretera a la Sierra, también una obra que se hizo nada más una etapa. En las obras actuales, ¿verdad? El paso inferior Valvanera, el paso de los Arcos, que me tocó a mí dirigir, la ampliación a 3 carriles. Ese también. Y el de Valvanera, muy importante. Muy importante. El puente de Valvanera, también muy importante. No, y ese de los Arcos fue de veras, desahogó. Sí. Porque algo que logramos ahí, nada más lo quiero hacer notar, la conjunción de universidad, Tecnológico Monterrey, Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, aparte de los cuerpos administrativos y técnicos del gobierno. Pero ahí participaron todos los cuerpos colegiados, ¿verdad? En cómo poder lograr esa obra sin dañar el monumento, etcétera. Eso fue lo impresionante, cómo detuvieron los arcos mientras construían abajo. Se veía así, y me acuerdo que era una cosa que tenía preocupados a los expertos, decían es que está verdaderamente difícil sostener los arcos mientras se construye lo de abajo. Así es. Y ya en las últimas obras de infraestructura muy importantes también, por ejemplo, hay una que yo considero que cuando se consolide va a ser una de las obras también históricas en el tema de infraestructura, los ejes estructurantes del transporte público, la modernización del transporte, es un tema los nuevos, que ojalá se consolide pronto, es un tema importantísimo, histórico, ojalá se consolide. Es un tema conflictivo también, pero en sí el concepto es un tema muy importante. Sí, es muy importante para solución. Mira, el reto que yo le veo, al menos al de ahorita, el Crobús, es de la Plaza de Toros justamente hacia Valvanera, que es donde ya viene como carril a la derecha, peligrosísimo ahorita, porque pasa el autobús rápido, donde hay salidas de negocios de gasolineras. No ha habido un fuerte impacto ahí de milagro, y no sé por dónde lo podrían pasar que no fuera por ahí.
está cañón. Yo creo que hay que recordar un poquito cómo estábamos y cómo estamos, ¿verdad? Sí, exacto, Estamos sí, mejor. sí, no. No, es un hecho. Es un hecho. Yo recuerdo Constituyentes ahí por donde está el Mercado Escobedo, cuando se juntaban los 4 autobuses antiguos de transporte, no dejaban pasar por ningún. No, atrás de ellos. Es un hecho de que ha mejorado. Claro. El reto, yo lo veo como el reto de que lo que se logró en la Avenida Constituyentes de Plaza de Toros hacia allá, toda la ciudad, ¿cómo lo podemos mandar hacia el otro lado? ¿no? Toda la ciudad. Y está muy complicado por el modo que están los puentes. A mí eso de Valvanera me tocó 83, carretera de 2 carriles desde la Plaza de Toros, bueno, era la carretera, iniciaba la carretera de Celaya, pasaba al pueblito, que es donde estaba la empresa donde yo trabajé en ese tiempo, y bueno, ahora estás ya preocupado por el Crobús que va por ahí, por la avenida, esta autopista que hay ahora. Es ¿ya? que ahora yo vivo hasta allá, yo vivo en la esquina del Libramiento Norponiente y la carretera Celaya, literal. Ese es un tema que lo tocamos otro día. Sí, ¿Qué viene hacia el futuro? Esos son temas interesantes. Sí, otro del Paso Superior Constituyentes, que es la última obra de infraestructura que se ha terminado en la zona metropolitana, ¿verdad? Una obra importante. Y con eso pues cerramos el 2018. Yo calculo que ahorita andaremos sobre el 1.400.000 habitantes, casi los 500.000 habitantes. Nada más la ciudad de Querétaro. En la zona metropolitana. La zona conurbada. O la zona. Sí, la zona metropolitana conurbada. Corregidor del Marqués. Corregidor del Marqués, todo lo que está conurbano, da 1,5 millones. A mí se me hace que igual ya lo supera. Yo digo que más también. Habría que esperar los datos, ya hasta el censo a la vuelta de la esquina. ¿Verdad? Había, si ustedes recuerdan, nada más como una anécdota, había un funcionario que decía que a Querétaro llegaban 40 familias diarias. Algo así decía. Pues no es cierto, si dividimos 300,000 entre 300, no nos da. Son menos, ¿verdad? Pero aún así son muchos los que llegan. Yo quisiera hacer un ejercicio aquí, nada más como recapitulando tu exposición. Hay una lámina de cómo ha venido creciendo la mancha urbana, que ahorita ponle Esteban, y si nos platicas un poco nada más con detalle, estás buscando en tu PowerPoint ahí para poderla platicar. Bien. Porque sí es verdaderamente importante como capitular, ¿no? Sí, así recapitulando y para cerrar, en el 70 teníamos 200,000 habitantes y teníamos una superficie de 1,040 hectáreas como zona metropolitana. En el 2010 tenemos 1,100,000 habitantes y 23,653 hectáreas desarrolladas. O sea, del 70 al 2010 creció 23 veces el área desarrollada de la ciudad y la población 5 veces. O sea, en vez de consolidar los espacios que teníamos desarrollados, nos hemos hecho más anchos, o sea, salpicamos mucho. Oye, pero eso es un tema muy importante en el tema económico de infraestructura. Estamos llegando a una situación que no va a ser soportable el seguir extendiéndonos mucho por el costo de la... Pero fíjate, ese es un tema que yo creo que sí va a meditar hasta otro programa. ¿Qué es mejor, si crecer hacia arriba o hacia los lados, no? En cuestión de calidad de vida, en cuestión de densidad de población, o sea, hay teorías hacia los dos lados. Económicamente estoy de acuerdo, cuesta más dinero llevarla. El último dato. En este dato que les di del 2010, hay 11 viviendas por hectárea, cuando en el país, sin necesidad de tantos rascacielos, el promedio nacional era 23 viviendas por hectárea. O sea, en Querétaro tenemos 11, menos de la mitad de la media nacional en densidad de ocupación. O sea, estamos muy poco densos. Estamos muy extendidos. Pero hay zonas de la ciudad donde sí, claro, de pronto pero ya en lo general estamos muy regados. Yo la última pregunta nomás que quiero hacer es si tenemos agua para todo eso. Ese es el tema. Yo creo que es un tema importante porque la historia de Querétaro se movió alrededor del agua. El tema del acueducto 2, la factibilidad era el 2025, yo creo que por ahí va a andar a lo mejor 2025. Y después, o sea, el tema de la factibilidad de ciudad con el tema del agua debe de darse ya inmediatamente, ¿verdad? Hay que empezar a buscar, creo que ya lo esté haciendo, ¿verdad? Los organismos correspondientes, una nueva fuente de abastecimiento para poder consolidar la zona metropolitana de Querétaro. Muy importante. Pues muy fuerte. Bien, pues tenemos todavía unos 5 minutitos, me dice la chica superpoderosa. Yo creo que pues vamos a cerrar con Manuel, que nos comente un poco de cómo llegó aquí al programa en este 23 aniversario, y el próximo programa le haremos justicia a otros colaboradores, ¿no? Pero bueno, hay que ir mediando tiempos. Sí, bueno, pues yo llegué aquí a Querétaro en el 2010 precisamente, ¿no? Ya en esta última etapa de crecimiento.
y casualmente yo estoy en un centro de investigación donde tenemos una maestría los sábados por la mañana, el Centro de Investigación Social Avanzada, y tenemos la maestría en bioética, y entonces yo salía de la casa a las 8:30 para llegar a las 9 a la maestría, y entonces iba siempre oyendo a Raúl en el radio los sábados por la mañana, ¿no? Entonces ahí fue como lo conocí. Unos 3 años después le escribí, yo ya estaba aficionado a la invasión norteamericana a México, he leído mucho, tengo ahí una buena colección de libros, entonces le hablé algún día a Raúl, le escribí, yo creo que en el Face, ¿no? Yo creo que fue en el Face, y ya me dijo, no, pues vente al programa a hacer una serie en torno a la invasión norteamericana a México. Entonces, pues esto fue, yo creo que hace ya unos 4 años. Más o menos, sí, ya no sé si 3 o 4 años, pero es el tiempo que he estado trabajando aquí con Raúl, con mucho gusto, ¿no? Es ya la serie casi fija en el mes de septiembre. Pasamos casi sobre la independencia de México, ¿no? Que se juntan al mismo tiempo la independencia de México de Hidalgo, ¿no? Con la invasión norteamericana. Bueno, finalmente esta otra también fue una independencia, ¿eh? Hay que reconocer que fueron años muy duros, fueron un par de años de lucha de México, y que se logró una segunda independencia, pues gracias a esa lucha que se dio. A veces no se reconoce así como una independencia, pero lo fue, ¿eh? Por los Estados Unidos, ya lo hemos comentado, querían abarcar todo el país, ¿no? Bueno, y entonces desde hace 4 años pues he tenido el gusto de estar colaborando aquí con Raúl año con año, en el mes de septiembre principalmente. También tuvimos una serie por ahí en marzo del año pasado, donde estuvimos hablando de la guerra de Texas, ¿no? Que la gente le dice la guerra de independencia de Texas, y yo digo que fue el despojo de Texas, ¿no? Una guerra de despojo auténticamente, ¿no? Y entonces pues ahí es como nos hemos contactado. Y pues ya son 4 años, 5 series que hemos tenido, y pues muy interesantes todas, ¿no? Pues muy bien, Manuel. Pues esa es más o menos la historia del programa en este 23 aniversario. Recordamos algunos momentos de los colaboradores. Y bueno, pues el próximo programa vamos a tocar otro poco del aniversario, Raúl, y no sé qué quieras tú comentar antes de retirarnos. Pues sí, mira, mi intención era básicamente tener a Pío, ver este tema, la cuestión de la historia del programa y los conceptos que se han manejado con él, las leyendas de cómo empezó, que hubo, pues sí, lo platicaremos el siguiente sábado. Y también, bueno, quisiera comprometer a Pío de repente, o sea, cuando nos podamos acomodar, de ir ampliando estos temas, porque nosotros normalmente cada quien maneja una temática, algún punto, y los pongo a estudiar, bueno, que cada quien, y vamos desarrollando algo, ¿no? Tratando de aportar esto que es como la difusión de la historia. No somos historiadores, aquí no hay un solo historiador, somos fanáticos de ese concepto, y queremos que la demás gente se interese, gente normal, no el especialista. No estamos para el especialista, ni para el arqueólogo, ni el antropólogo. Aquí somos ingenieros, un fotógrafo, veterinarios, doctores, en fin, ¿no? También, por ejemplo, se acaba de unir un muchacho joven, aquí está Fernando Rocha, que ya no alcanzó a hablar en sábado, pero que está los martes en la noche, que es muy importante como ir refrescando esta generación de viejos dinosaurios que estamos ahorita aquí, con jóvenes que pues vienen empujando, y esto para mí fue muy importante, porque esto tiene que seguir, no nada más es conmigo, es un concepto que quiero difundir, una ventana para que el experto, el investigador, o el que tenga la inquietud, lo dé a conocer y contagiar al resto de los radioescuchas. El legado del ingeniero Raúl Rodríguez Lucio va a ser ese. Este programa dentro de 100 años va a seguir comentando sobre eso es básicamente la idea. Esto es como un comienzo, la estrategia para la difusión de la historia.
Entonces, es lo que tendría que... A ver, adelante ahí. Pues vamos a tener ya las últimas felicitaciones antes de que me recorten, porque ya me están diciendo. Miguel Ángel Conde Salinas nos felicita, Miguel Ángel antiguo Conde. Colaborador, muy conocido. De Adriana Noble de Balaustradas también nos felicita. Francisco Hernández dice que hablemos del 2004-2005, Dren Las Plazas, Plaza Constitución, Ejido Modelo. Pues es que son tantas cosas que apenas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, estamos viendo si continuamos con este tema, una parte del programa del siguiente sábado, depende del Pío. Saludos también de Irma Rotana, compañera de generación, Raúl. Ok. Entonces ya confirmado, el próximo sábado vamos a hablar un poco más. Pío nos acompaña también el próximo sábado y Manuel la segunda parte. Porque Gabriel Tort dice que es un grave error estratégico haber quitado el aeropuerto Menchaca cuando se construyó el aeropuerto internacional de Querétaro. Bien, pues yo creo que ya cerramos. Muchas gracias a todos y muy bonito día. Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia, a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Radio Universidad 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día